¡La alarma! ¡Dios mío! Estás muteado. Espera, ahí te desmuteo. Ahí va. Bueno, tenemos ha caído en acción. Yo de repente cuando vamos a empezar, de repente veo, ¿por qué hay un árbol? Solo hay un árbol y un... El árbol de Navidad Bueno, Pikachu. ahora va a ser el papel de Luis. El nuevo componente de Europop. Ay, a ver si es como los cumpleaños Es infantiles, Pikachu. ¿viste? Es como los cumples infantiles. Esto es como los cumples infantiles, ¿viste? Que decís, bueno, ahora a la cuenta de 3 todos bien fuerte decimos Luis. Ya la para. Vamos todos a la cuenta de 3. Venga, todo el 1, mundo. 2, Dos, 3. tres. Luis. ¡Ho, ho, ho! No te creo. No. Me voy a retirar de la vida. Ni idea. Soy Santa Claus y traigo un mensaje de Lavadón. Pará, Santa Claus tiene las cejas muy oscuras para el pelo, te digo. Que hay algo ahí que no va. Traigo un mensaje de Lavadón para Chico Tóxico. Oh, Me ha qué fichado. Lavadón te ha llamado directamente. Me ha llamado. Me ha Y fichado. has venido solo Desde para el dar último. mensaje. No por Lavadón. Porque, es que Me claro, ha lo que no fichado consiga para Lavadón. defender a su comunidad de los ataques de Chico Tóxico. Ah, es Papá Manuel. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que Santa Claus en estas fechas tan señaladas. Así que voy a decir 2 factos y me voy para que vuelva a Lavadón. Habla muy parecido Puede a ser. Lavadón, Papá Noel. Hay algo que no está, Yo no quiero está decir saliendo que- bien acá. Me alegro mucho de que haya llamado a Papá Noel y no, yo que sé, a Netanyahu o a cualquier otro, Exacto, ¿sabes? exacto. O a Putin o a alguien así, ¿sabes? Me Tengo alegro aquí la de que lista. hayas sido tú, Papá Noel. Tengo aquí la lista. Chico Tóxico este año, carbón extra en la lista ¡No! de Santa Claus apuntado. Y aparte, traigo una noticia. Yo, Santa Claus, por la falta de Chico Tóxico a la comunidad de Lavadón y Lavadón, declaro que el festival al que va a ir Chico Tóxico en el norte, presencialmente, se cancelará cuando llegue allí. No, qué Muchas gracias. ¡Qué piedra! Tío, pero qué Papá- mala baba. Papá Noel Qué es un mala piedra, baba. ¡Qué mala baba! Ya bastante Para. que tengo que sobrevivir a la semana del Benidorm Fest Lo y interesante. irme Lo, directamente a lo interesante Finlandia. es lo que se le ocurrió. Tipo, bien, un aplauso para Luis. Un aplauso para Merecido, La performance. merecido. Arriba la Alta performance. perfo. Sí. Siempre a favor de la Hay presupuesto para la performance, performance, chicos. Es una locura. No, tremendo. Bueno, bienvenidos al tercer capítulo, episodio, como le quieran llamar, de Europop. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Ay, ¿Cómo me hizo estamos? reír mucho. boludo. Estuvo bien, ¿no? El inicio me lo he currado. Ha sido gracioso. Todo Ha bien, sido todo bien. gracioso. Estuviste bien, estuviste bien. Muy Ha crack, sido idea de muy mis crack. 100.000 suscriptores, Paco. ¿De los 100.000 Es- o de uno? El chat me carrilea. Soy feliz con el chat. Pará, en un momento pensé si se podía subir el sonido este de Turn Down for What y ponerlo cuando Paco se Ya. pone sassy, pero no pude. Ya. Ya voy a descubrir cómo se hace, boludo. Las gafitas Ah. estas de voz ahí bajando. Eso. Yo lo voy a lograr. Bueno, bienvenido chat. ¿Cómo anda la gente de Twitch, la gente de YouTube el día de hoy? Che, igual suerte que hace frío allá, porque ponerte esa barba y de No, plástico, te digo Hace que- calor. Da calor. De hecho, ayer grabé 2 reacciones con eso y me quería morir. De Sí. verdad. No sé Las por qué. luces, boludo. Las luces con la barba es horrible. Se le pega, se le cae, todo al mismo tiempo, es un desastre. Bueno, ¿qué tal? Ya tuvimos nuestra primera final nacional. La vivimos en vivo. Ay, Vicky, pero que tú también tienes decoración navideña. O sea, los dos Claro, sois claro. Sí. los dos Claro. sois pro navideños ahí a tope a muerte. Míralo. ¿No te gusta la Navidad vos? ¿O te da igual? Tienes que meterle algo al setup, Paco. Alguna decoración Te tengo que navideña meter agradable. setup algo navideño. Bueno, buscaremos Alguna algo. guirnalda, tipo. Y yo no puedo hacer de Halloween. ¿Vosotros habéis visto Pesadilla Sí. antes de Navidad? Sí. O sea, Ah, es que yo sí. soy más de Tim Burton. Pues mira, Y bueno. yo voy a decorar con Halloween. Pues Está igual bien. que en la peli de Tim Burton, igual. Sirve. Vale. ¿Qué hay Ahí hoy va. en el menú, Pon el Halloween. chat. ¡Qué locura! ¿Qué hay hoy en el menú? ¡Qué locura, bro! Bueno, pará.
Hoy en el menú vamos a hablar de lo que pasó en Montenegro, que Paco y yo lo sufrimos en vivo, básicamente. Cada uno tuvo su propio infierno personal de 3 horas. ¿Me puedes explicar qué le pasaba a los presentadores que todos cantaban? No les tocaba cantar y cantaban igual, boludo. ¿Qué les pasaba? Dios. No tenéis ni idea de lo que es sufrir, ¿eh? De Ay, verdad. no, No tenéis no. ni idea. O sea, ni tan mal Montenegro. Al revés. Es más, yo creo decís? que Ay, digo no, y boludo. afirmo que bastante bien de nota la gala y la ¿Cuál es puesta en escena y el escenario y ¿Cuál el es el sonido. Pará, ¿cuál para vos es el que peor la vamos a pasar? Pues yo la pasé mal en Montenegro igual, ¿eh? Onda. O sea, bueno, a ver, es que depende, pero se pasan mal con muchas, Armenia. pero yo qué sé. No. No, es que Armenia tampoco la he visto en directo muchas veces, la verdad. Yo creo que ninguna, en directo ninguna. Con Serbia lo paso mal, te aburres un montón. Ay, porque son Serbia, es verdad. flipa. Cinco canciones. Serbia tiene pinta de aburrirte. Qué locura. Son 5 canciones que te lo pasas muy bien todas muy seguidas y de repente se tiran 15 minutos hablando. Otras 5 canciones y otros 15 minutos. Entonces es como No. a trompicones, ¿vale? O sea, que cuando te arrancas y te ponen 5 ya estás animado, de repente te paran otra vez y no sé cuánto. Y luego, no sé cuál hay otra, por ejemplo, o el Beat Beer, por ejemplo, que a veces es la gala, 1 hora con un telediario con sus 2 sontos cojones, cascan el telediario en medio en la gala y luego los resultados. Entonces te tienes que ¡Cualquiera! ver. Y te tienes que ver 1 hora de telediario en ucraniano y tú así, atendiendo, diciendo, bueno, pues nos darán los puntos. Claro, porque encima está eso. Por ejemplo, vos y yo que vimos Montezón en vivo, es gente hablando en no sé qué idioma, porque no sé en qué idioma se habla en Montenegro. Estás así como, qué interesante esto que están diciendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, absolutamente. Acabas aprendiendo cositas, ¿eh? Por ejemplo, en albanés dices ni en broma, que es buenas noches. Al final... Ni en broma es buenas noches. Bueno. Ni en broma. Y es ni en broma, y todo el mundo ni en broma. Pará, Entonces, en Montenegro también decían una, ahora me olvidé. Pero tenían también para saludarse, me había quedado. sí, y había dije, otra, porque es que creo que en realidad estaban hablando o serbio o algo. No sé estaban qué. hablando de serbio. Entonces, Algo hacían, ¿no? sí, y entonces, si al final es que el serbio, el croata y el bosnio es que es lo mismo. Claro. Y sí que había alguna palabrita de serbio que a mí también me sonaba. Pero, Fue intenso. pero bueno. Intenso. Bueno, el menú será hablar de Montenegro, resultados, Opiniones. pues nuestras impresiones de todos los artistas. Veremos el ranking total, las puntuaciones y tal, y lo comentaremos. Vamos a hablar también de San Remo, de los artistas de San Remo. San Remo, así, siempre así. Ilusionados con San Remo. No, además, así ya puedo sacar mis skills de italiano que son amplias. Angelina, el año pasado, Angelina Mango lo confirmó en la pre-party España. Dijo, tu italiano es muy bueno, lavadón. Y yo dije, pues la verdad es que me hago invento y ya está. O sea, Que lo inventes y te lo inventabas, ¿verdad? Sí, completamente. Yo quiero ver eso. Es que el que no... Ojo que yo soy italiano, que yo hice el Erasmus en Italia. Cuidado, Ojo. No te tires el... Te aviso, ¿Cosa? te aviso de que no... ¿Cosa? Cosa. ¿Qué es el Erasmus? Eso es todo. Uy, ¡hala! Ya para un Choque programa, choque intercultural aquí de repente. Alguien que te pregunte, ¿qué es el Erasmus? Y tú, ¿Qué es? ¿cómo? Se lo había escuchado también y no tengo ni idea. Bueno, Es un Programa. programa europeo que se hace entre las universidades de Europa para intercambiar a los estudiantes. Entonces, tú eliges un año de Sí. tu carrera. Bueno, te tienes que apuntar, tienes que sacar la nota, no sé qué, y eliges un año de carrera y solicitas hacer un año de tu carrera, que normalmente suele ser el último con el trabajo de fin de carrera, vamos, tu proyecto de fin de carrera, Sí. y lo haces en otro país, en otra universidad. Entonces, digo un fact. está muy guay. Digo A un ver, fact. facto. Hay gente que al Erasmus le llama orgasmus. Ese es el fact. Hombre, el año Orgasmus de No, de toda la Vicky, vida. esto no es coña. Mira, Paco da la Es prueba. que- Hombre, que sí que es el Orgasmus. Sí, La gente ahí- sí. Menos Qué fuerte. estudiar hace de todo, ¿sabes? Qué locura, boludo. Acá me preguntan Yo si estoy tengo bien. ascendencia italiana. No, tengo ascendencia vasco-francesa. ¿Cómo? Toma. Mi apellido es Toma. Garaycochea, pero cuando llegaron acá a No te Sudamérica- creo, ¿te apellidas Garaycochea? Sí. Cuando llegaron a Sudamérica era Garaycochea con TX y lo cambiaron Sí. porque era muy difícil, como hicieron Muy con un difícil. montón de gente acá. Ah, qué gracia. O sea, que es con CH el tuyo. CH. Bueno, Qué histórico. gracia.
Ujú. Qué gracia, qué gracia. Bueno, ¿y qué más? Y Viña del Mar. O sea, Viña del y Mar. lo del tema de Viña del Mar, que eso también está muy interesante para que Vicky nos cuente. Yo no tengo ni idea de Viña del Mar. Es verdad. Pero antes, Lavadom, Luis acá va a ser nuestra mangueada usual de todos los de todos los episodios, hablando de nuestro queridísimo Patreon, por favor. Por supuesto, chavales. Tenemos el Patreon. No, es que voy a decir un facto. Chicos, hay ya un super Patreon activo que una persona le amamos. De ¡Le hecho, tiene un amamos! vídeo. No, le he enviado yo un vídeo personal. Es mentira, pero bueno. Por ser super Patreon. Así que os invito de verdad a que, si os gusta la causa, etcétera, la apoyéis dejándonos un Patreon con Uy. cariño, con amor. Y ya está. Patreon. Sortearemos al final un abrazo de mi parte. Entre todos los suscriptores. Patreon y Luis manda nudes al que pague mucha plata. Tipo, Claro. Y listo. Ahí tienen el link. Ahí está, No, chavales. pero al final del programa pondremos todos los nombres de todos los Correcto. sponsors, de toda la gente que ha apoyado con el Patreon. Así que animaros a pues ayudarnos a sacar adelante el programa. El podcast. Por fin. 20 minutos de directo y ya somos 100 personas mirando este Rápido maravilloso hoy, directo. rápido hoy, madre. Dios mío. Diciendo boludeces durante 20 minutos. Haciendo historia. Digo una cosa, puedo decir un facto, en plan, sin decir nombres ni nada. Nos han contactado de otros programas porque quieren que vayamos de invitados especiales. Es un facto. No digo quién ni por qué, pero eso ha pasado. Se tienen No, que aprender no, nuestros nombres primero. Eso Ya primero. Eso primero. Para empezar. Yo no voy a ningún lado si no saben mi nombre, lo siento. No, eso es un facto. Pero bueno, ha pasado, chavales. Grandes. Bueno, entonces, vamos con Montesón. Montenegro. Sí. Montenegro. Montesón. Vicky y yo sí que vimos la gala en directo. Ya te digo, mira, yo de verdad me sorprendió mucho la puesta en escena, Sí, o sea, sí. la escenografía, el escenario creo que estaba El escenario muy estaba bien. resultón. Mm. Tampoco es que hicieran grandes maravillas con él, pero la televisión, eso ya es cosa de los artistas, entiendo, digo yo, pero vamos, la televisión puso sus pantallitas, su suelo agradable. brillante. Entiendo que no Yo era creo un, que está- un festival de alto presupuesto y aún así lo hicieron ver como un festival con presupuesto. Así que De por ese verdad lado bien. y el sonido era muy bueno, Sí. sinceramente. De Se hecho- escuchó la gala. En algunos momentos pensamos que estaban haciendo playback. Sí, yo también, Sí, ¿no? Yo también. Me he rayado con eso muchísimo. Hoy me he rayado viendo un recap. El otro día me rayé muchísimo con lo del sonido porque digo, parece. Bueno, cuidado con los recaps, porque eso, por ejemplo, Televisión Española sí que lo hace, ¿no? Que Está, las claro. cosas del Benidorm Fest, cuando ya las cuelgan en YouTube, ya están postproducidas Claro. De- y arreglan el sonido. Pero, Detalles. chico, mira, lo voy a decir, es una vergüenza, y no es por echar tierra o de menos a Montenegro, pero es una vergüenza que Montenegro tenga una mejor calidad de sonido que la nuestra. Es Siempre. una Siempre. vergüenza. O sea, por favor, España, Radio Televisión Española y Boomerang, arreglar ya esos problemas de sonido del Benidorm Fest, porque es una vergüenza que estemos todavía con eso. Factos. Denuncia. No, pero de verdad. Denuncia. Ya No, es la no, cuarta de edición, verdad, no chicos. puede Pónganse las ser, pilas, claro, por favor. no puede ser. Que suene bien en casa, Claro. chavales. Nosotros, ¿sabes No cómo puede le ser. decimos al becario que hace los sonidos y las cámaras? Roberto. Todos se llaman Roberto. Y es como, Roberto. dale, Roberto, la puta madre. Tras eso me lo Dejate de guardo. joder. ¡Roberto! ¡Espabila, Roberto! Es terrible, boludo. Sí, Qué de verdad, bueno, pónganse qué las bueno. pilas de una vez, media pila. Entonces, a Factos. nivel técnico yo creo que estuvo bien. Sí. Sí. Las actuaciones en general, Había buen nivel, o sea, todos cantaban bien. Había canciones Sí. que eran más Sí. pedorras y canciones que eran menos pedorras, pero todos cantaban bien. Bueno, Sí. hubo una canción que me chirrió un poco la voz que dije. Bueno, de una chica, no me acuerdo el nombre, que dije, ¿podría ser mejor? Sí, pero estuvo muy bien para ser, joder, muy bien, ¿eh? A mí el Bien. festival me llamó la atención para decir, coño, me esperaba algo muchísimo peor, o sea, muchísimo peor en todos los términos Yo igual. y cumplió con creces, chaval, o sea, Sí. es una barbaridad. Sí, para abrir la Así que temporada muy- estuvo bien. Muy bien, para muy mí, bien. para mí también. Entonces, y recordar que teníamos 16 artistas en esa final de 32 solicitudes que llegaron. O sea, que había solo muy poco Sí. donde elegir. A Ahora, poquito que. una cosa, los montenegrinos votan como el orto, chicos, votan Bueno, como ahora- el orto. Sí, Ahora no, os es- comparto las puntuaciones y vamos a analizar Ahora analizamos. los votos. Dios pero mío, hay la mucho indignación. que hablar de los. Hay mucho que hablar de los votos. Y bueno,
Una cosa que no me gustó de la gala. Hoy voy a buscar ahora un caramelito. Sí, dale. No te nos mueras, no te nos mueras. Paco, aguanta. La temporada todavía. Paco. Aguanta, Paco. Aguanta que recién estamos empezando. Si me da una pechusque, me ponéis ahí un lacito, uno verde, así, que sea tóxico, ¿vale? Un lacito así. Uy, te quedas ahí con unos lentes negros y listo. Zafamos. Me quedo... Ponemos grabaciones tuyas diciendo aquí cosas. Tieso, así con las gafas negras y ya está. ¿Qué iba a decir yo? Sí, eso, que no me gustó. De las puntuaciones, daban los ceros los hijos de la gran... Ay, sí, mal. ¡Qué mala Qué mal. baba! Bueno, ¡Dar los ceros! como cuando tu profesor te da el examen, ¿eh? Es terrible, boludo. En televisión nacional, que te digan, no te votó nadie. Pero Nadie. da igual, es que era un poco como cuando el profesor cantaba las notas, los resultados del examen en alto en toda la clase, ¿sabes? Y yo siempre era el del 0, el 1, ¿sabes? Normalmente, porque no me gustaba estudiar y decía, Luis, un 1,5. Y yo, joder, bro. Qué Bueno, mal. pero no era en televisión nacional, boludo. Bueno. Claro, tío, es que hacían una cosa muy... O sea, los jurados daban los puntos, bla, 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 y entonces al final teníamos el ranking del jurado. Muy bien. Si fuera como en Eurovisión, se empieza desde el más bajo y tal. Pero claro, ahí sabes a ciencia cierta que tienes, no me acuerdo cuánto eran, 1, 2, 3, 4, 5, que tienes 6 ceros, porque la mecánica es 6 personas se llevan un 0 del televoto. Terrible, boludo. Esos, sáltatelos, o sea, te los saltas y empiezas a dar el 1 es este, el 2 el 3, y ya das el 12 y los otros se quedan en el olvido. Pero si vas uno por uno y dices, y a ti te han dado 0 puntos. O sea, ¿cómo se llama? Y el artista estaba ahí queriendo que la tierra lo tragara. La Scorpia, ¿cómo se llama la Scorpia? La Milena Bucic, sí. que estaba al final entre el 7 y el 10, o sea, o algo así. O sea, ella estaba ahí como nerviosita, ay, si me dan el 10 y tal. Y dijeron, 0, tú no eres, cariño. Gracias por venir y desfila. O sea, no, los que le tocaban se quedaban con una cara de, bueno, ok. Pero, total. O sea, eso sí que no me gustó nada, que fue fatal. Qué locura. Y lo demás, bien. Y lo demás en general me gustó. Sí. Mira, os comparto los votos. ¿Querés irte a buscar un caramelo primero o mientras ¿Quieres un caramelo, Paco? Mientras suelto yo una data histórica de Montefest. Factos. Sí. ¿Factos? Vale, venga, voy a por el caramelito. Dale, anda. Parece que hayamos echado a Paco, pero por la cara. Chao, Paco, gracias por venir. ¿Te quieres ir? Qué locura, chat. Es una barbaridad, ¿eh? Momento para decir a toda la comunidad de Chico Tóxico, esto es importante. Habla mal de vosotros. No, mentira. Coña, es como... ¡Wow! Aparte tiene los auriculares puestos, pelotudo. Te está escuchando. Dios mío, es para reventarle, o sea, con la mano abierta y empezar. Pum, pum, pum. Mira que yo estoy en contra de la violencia, pero hay que quererlo, pobrecito. Es decir, que cuando se va Vicky, digo lo mismo, pero sí, a la inversa. pero porque yo no tengo los auriculares puestos, yo no me entero, boludo. Bueno, hablemos de eso. ¡Guau! Esto. Dios mío. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Bueno, puntitos. Bueno, el ranking. Empezamos con los últimos. Dolce era con repeat. Ahora que no me Tú no habías dicho, Luis, que esta te gustaba. No hay pruebas. No hay pruebas. Quiere decir, no hay pruebas, chavales. ¿Te gustaba esta mierda? No, ¿alguien se acuerda de esto? Yo no me acuerdo. Yo creo que ¿no la pusiste en el top 3 tú? ¿No fue está grabado está. Bueno. También me alegra saber, que mi criterio era bueno y el de la gente de Montenegro no, porque el ganador, que sea ganador, tampoco dice mucho de cómo acabó la puntuación final. Bueno, igual ahora vamos a ver. Vale, cualquiera dijiste. Ahí te has salvado, ahí un poco. Ahí he soltado un facto. A ver, bra. Pero bueno, la actuación de Dolce Horas, ¿acordáis? De ella con un saco de patatas. Madre mía. Eso fue terrible. O sea, es que era, o sea, de repente cuando sale bueno, yo ni lo recuerdo de lo nivel de random que estaba. Pero vamos, súper random. O sea, en mi canal yo hago un concurso que se llama Cuadrovisión. Sí.
para buscar el mayor cuadro del año. Ganó Y esta ya. ya tiene fichas. Ya tiene- fichas. pero Ya está vamos, top o 3, sea, por lo que sea. Sí, sí. No hace Sí, falta sí, que sí, se te lo presenten juro. los demás, chicos. Ya está, Sí, ya ganó. sí. Bueno, estamos esperando todavía a San Marino y a Moldavia, pero. Pero ojo. Bueno, ojo la actuación como fue. Bueno, los de Ben 9 con Stop Work. Ay, También, Dios. Entendible, los últimos con- entendible. Vaya chapa, Pues fíjate que no me pareció tan. Igual- Que mira que la canción no me gustaba, pero no me pareció tan terrible en el directo, ¿sabes? No, para mí Pero No, Stop el Work directo estuvo bien. a la altura de Clickbait. O sea, no entiendo Sí, por qué sí, estar sí, tan sí, sí. abajo si estos estuvieron primero. No, hay algo que no entiendo ahí. Pero bueno, ¿qué te Pues puedo sí. decir? Pues totalmente de acuerdo. Es que totalmente de acuerdo. Ya te digo, o sea, que yo por lo menos a los Ben 9 pude ver toda la actuación y dije, vale, no es mi rollo, pero lo han hecho bien. A mí me gusta ese tipo de Bien. música y lo que dije es que vocalmente, si iban a hacer algo más metálico, los stop words tendrían que haber sido guturales, tipo stop word. Así, ¿me entendés? No lo Sí, hicieron sí, así. sí, Y totalmente. estaba muy chill. Bueno, hay que comentar de este 8 de un jurado de Dolce Era. Sí, sí. Era el primo. Ya, Sí, literalmente. Está ahí, descuento que decía, tío, 8, tía. O sea, tú vale. O sea, Le dio a pena, tope. le dio pena. A tope, a tope. Bueno, esta sí que era de tus favoritas. Sí, hombre, no, esta, sí. sí, Pero lo esta es hizo por la que bien, te bro. funé. La Anastasia. ¡Anastasia! Anastasia lo La hizo bien, Anastasia. chavales. Lo hizo bien, tío. ¿Cuál era? A ver, no, o sea, no lo hizo para estar en top 5, pero tampoco para estar ahí abajo. O sea, Me quiero decir. olvidé yo ya quién era. Esta era la Disney y llevaba un vestido. Ay, lo que- malísimo. Llevaba un aro que encima que no se iluminaba. Yo digo, pero esa. Yo digo, ¿para qué llevas un aro de. Mal. Horrible fue. No me gusta a mí tampoco. Claro. El prop, os doy otro término de vocabulario eurovisivo. Un prop es cualquier La escenografía. cosa que se planta sobre el escenario. Entonces a eso se le llama prop. Entonces esta Prop. llevaba un prop, que era un aro. Que era como el de Dons, pero el de Dons se iluminaba y el de este. Qué no, grande era- Dons. No, y aparte el de dos se armaba en el momento. Una magia. No, la de eso. Dons era una locura. Grande Nada. Dons, que lo hateabais todos y mira. Lo queremos, lo Claro. queremos. Bueno, es que fue muy aburrida esta. Sí. Sí, no, sí, lo comparto. O sea, lo hizo bien, pero es que. Fue la muy canción aburrida la en directo la actuación, fue muy aburrida. Daba para siesta. Luka Radovic se llevó un puntito en puesto 13. Pará, Neman- daros referencias, porque por los nombres siento que no nos vamos a acordar de quién carajo son. a ver que me acuerde. Si no me equivoco mal, Luka Radovic era el que tenía una canción con sintetizadores. El Mawot y de que- la edición. Sí, Ok. sí. Era el magot de la edición y que en la versión de estudio yo me acuerdo que decía, dice, joder, en la versión de estudio le ha pusto los sintetizadores súper fuerte y le tapa la voz. Desafinó como Claro, la Pues en mierda. el directo. Pues en el directo. Ah, sí, porque cantaba, ya me acuerdo. Es que cantaba con un agudo. Dice, ¿pero para qué cantas con ese tono? Si Fue no terrible. llegas". El Claro, que cantó fatal, me claro. dicen en el chat. Sí, fue terrible. Sí, sí, fue, sí, fue, sí, sí. fue doloroso ver. Era, si no llegas a ese tono, ¿para qué te metes ahí para cantar ahí en directo? Absolutamente. Sí, sí. Fue terrible, fue terrible. Fue terrible. Nemanja Petrovic, este era un poco así que era como un rollo serbio, era un. ¿Era el grupo? No, era un señor así que era como una canción así como muy serbia. Mira, os pongo la foto. Momento El de la siesta. balada, Para el de mí, la balada. para mí fue momento Y era un siesta, baladón serbio. Sí, ¿eh? Sí, momento fiesta, tío. Sí. Momento siesta. A mí me gustó. A mí me gustó. A mí no me disgustó y creo que está muy bajo, sinceramente. Se Creo llevó que hubiera solo sido un puntito del interesante. jurado y bueno, 12 puntos. Y vocalmente cantaba de puta madre. Sí, cantó Muy muy bien. bien. Bérica, esta era. Uy, la del traje con Oh. que se desmontaba. Madre Era mía. raro. No sabía. A nosotros nos pasó que comentábamos que de dónde sacaba tipo cosas. Tenía un violín, después tenía no sé qué cosa. Como de dónde te sacaste esto, amiga. Ya, Era ya, rara ya. la puesta en escena. ¿me entendés? Del orto. Sí, solo. sí. Era muy No, pero extraño. al principio sí que era el pétalo así. Ah, sí, lo que fue muy divertido fue que cuando le quitaban el pétalo a la parte de atrás del vestido, joder, se lo tenían que haber quitado así o en un momento de cámara. Ah, Fue sí, como no si me le hubiesen- acuerdo. No, como si le robaran el bolso, o sea, te lo juro, fue como un tirón, o sea, o sea, señora, que le han robado el bolso y el vestido, señora, corra. Se quedaba en pelota, la estaban robando arriba de. Sí, tal cual. Literal. Pero fue como un tirón, te lo juro, o sea, fue una cosa Terrible, boludo. loquísima.
Bueno, ¿os Ay, acordáis de no. los Gucci Sí. Band, la banda? Lo- Qué los horror. que tenían la tela delante que La parecía una tela película de esa, terror. tíos, haciendo la cosa esa contemporánea. Cero sentido. Cero sentido eso. Nosotros decíamos, el grupo de primero de teatro mostrándote la muestra que básicamente. Literal, Pop primero de teatro sí, improvisando un poco, ¿sabes? En plan- Bueno, o sea, es que fue. Mm. ¿Esa música La- es nuestra? Sí, es nuestra, cambió. Se volvió- No sé qué pasó. Un poquito Es que chill no sabía funky. si se me había activado el Spotify o algo. Ahí está. Guau. listo. Qué guay, Ahí qué va. guay, qué guay. Continuamos. Vale, esto aquí declaro esta. Tamara, injusticia robo. por Tamara Robo. Chikovic. O sea, robo. Mira, con lavadón que estoy. O sea, Tamara Grande. estaba bien. Grande. no Roba a Tamara, puede bro. ser. Roba a Tamara Tamara, bro. quede en noveno puesto. ¿De Robazo. qué? Bueno, ¿De Isaac. qué va a No, no, quedar no, no. esta chica noveno puesto? Lo mismo pasó con Robo. Isaac para mí. Lo mismo. Vamos, o sea, Exactamente. Bueno, o sea, también, para mí- También, vale. Pero para mí es que Tamara. No, es que fue de Tamara verdad para mí era clara ganadora. Es que el top Es que 3 era es de una lo mejor ridiculez igual. O sea, hablemos de eso. de la Sacando a noche, Nina. de lo mejor de la noche, vale, que empezó 100%. empezó un poquito titubeante, pero en cuanto pasó a un poquito a la estrofa, ya encontró el tono bien. Tamara, para mí, Eh, increíble. tío. Estaba súper bien. Estaba Muy súper bien. bien. Me pareció Sí. una injusticia. Bueno, Sí. le dieron Robo. 6 puntitos del jurado. El televotos que le dio 0 puntos. No, no, Bueno. no. Aparte se lo dicen en la cara. O sea, no, es terrible. Sí, ya. Yo, vamos, Tamara, yo digo, 0 vete puntos de a televoto. descansar, crack. ¿Sabes? Es que Montenegro, parecéis noruegos votando. Sí, es un que, asco, de la verdad. O Asco me a, dieron ver si los- le van a ver si le van a quitar el título de votar mal a los noruegos. Los 4 Y bueno, otro Eurofans que que es- votaron, un asco, la verdad. Ahora os cuento lo del número de votos, que eso también es para comentar. Eso lo comento luego. Ok. Isaac, otra también, la verdad es que una injusticia, porque la verdad es que. Performó muy bien, cantó Isaac. Súper bien. él. Muy bien. Tremendo, lo dio todo, lo amé yo. Lo hizo muy bien, pero para mí la canción es que era muy monótona. Pero performó muy bien. Era repetitiva, pero. Sí, repetitiva. estaba Pero bien, era para mí. agradable. No, lo hizo de 10 el chaval. O sea, si hubiese ganado, hubiese sido completamente legit para mí. Bueno, te están insultando en el chat. Saludos al NPC de Lavadón. Tranqui, es tu propio público aparte. Es mi comunidad, bro. O sea, qué locura, chavales. Mi comunidad me insulta, tío. Es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. No. No pasa Mira, Ay, nada. me Dios gusta. Anita dice: Hola, buenas noches, Europovers. Pero pobre. ¡Ay! ¡Grande! ¡Anita! Anita la que bautizó al fandom. Bien, Anita. Grande, Te queremos Anita. por eso. Europovers. Se te escapa, dice Europobres, ¿no? Pero. ¿Por qué no? También. Pero, pues mira, o sea, yo estoy así a 2 velas porque todo me lo gasto en viajes para Eurovisión. O Yo sea, igual, somos europobres. La verdad que Así que tan- no, factos. Europobres. hubiera sido un buen Si nombre. algún ese también. sponsor está viendo este espacio tan interesante, que sé que estás quedándote por mí, porque soy el que anima al cotarro, estamos abiertos a cualquier propuesta y si no tenéis nuestro Patreon, pues para donar y hacernos felices. Seguimos. Eurofans no, europobres. La próxima que nos Europobres. escriban por un patrocinio nos ponen: hola, europobres, ¿cómo están? Claro que sí. Claro que sí. No queremos ser europobres, así que patrocínanos en Patrocínanos. Patreon para que seamos Europovers. Exacto, me encanta. No europobres. Eso lo voy a poner como Europobres, no publicidad. europobres. Eso lo Barras. voy a poner como No, no, publicidad es para buenísimo. mandar a los patrocinadores, boludo. Ay, Dios mío. Vale, bueno, este número yo de verdad estaba, o sea, Yo estaba feliz, ¿eh? Yo dije, ojalá vaya esta mierda a Eurovisión. la de Milena, la Sí. de la Me de hubiera- Scorpia. Pura yo estaba, fantasía. o sea, exacto, o sea, gozándolo en plan mal bien, o sea, Sí. decir diciendo, pero esta mujer que se cree que estamos en el 84 o qué, o sea, La que se creía que había salido de Mad Max y estaba en la cúpula del infierno con su escorpión ahí corriendo por el desierto. Sí. Esa puesta en escena de qué mente de hace 25 años ha salido. La Jane Fonda montenegrina, yo dije, ¿qué es esta porquería? Y a medida que iba pasando la actuación dije, no, es que esto tiene que ir a Eurovisión, ¿me entendés? y era de lo kiss que era, yo estaba disfrutándolo como un enano. diciendo, Cuando encima le empezaron a dar tantos puntos que uno dijo, che, ¿y si esta mina va a Eurovisión? No, bueno, nos recagaron, pero está bien. Impresionante, impresionante. O sea, yo estaba diciendo, yo capaz era de llamar la atención porque era una de las favoritas antes de Qué locura. la gala, ¿sabes? El jurado le hinchó a puntos.
O sea, se llevó Sí. los 8 puntos. La tercera mío. mejor votación del El, jurado se el la llevó televoto la Milena. cagó. Luego el televoto le dio un zasca y un revés, que claro, la pobre lo flipó muy grande, porque solo 49 personas le votaron. Tristísimo. Que es muy fuerte que se dice, ¿eh? Ay, 49 personas. Personas. Ahí La estaba viendo familia la- más cercana. Ahí estaba viendo la Sí, cantidad sí. de votos. Pero Sí, sí, ahora lo ¿cuántos comento. montenegrinos hay? Tipo, 1000. Sí, el total de votos de toda la gala, de todo, fueron 3.262 votos. Nuevo Ah, récord. terrible, No, nuevo boludo. récord. Por eso. Y Otra estaba que un San eurito, Marino, que tampoco era. Es Tampoco que, era mucho. escucha, para tener 49 votos, o sea, ya no te tiene que querer ni tu familia Es que ni no tus te quiere amigos. O sea, nadie. quiero decir, bro, a mi madre empezaría, Paqui, llama a no sé quién y llama a no sé quién más, que sale el niño, Luis, vótale, ¿sabes? En plan, bro, Presentas tú y te votan en 53, 54, yo creo. 100%, no, Pará, acá ya somos 110, o sea, tenés 110 votos asegurados, 110 boludo. no, es una locura. El doble que El esta doble, tipa. ya. Terrible, Bárbaro. boludo. En fin, Tina, mira, esta era tu favorita, ¿no, Vicky? Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Yo creo que lo hizo muy Sí. profesional. No me gustaba nada el vestido. Me o por lo gustó. menos como El le vestido quedaba. horrible, Hay 100%. mucha gente que estaba diciendo, tipo, bueno, se quedó en el tiempo, qué sé yo, pero todo el festival en general se quedó en el tiempo. Nadie era moderno, boludo. Ya. 100% Adri. Ninguna verdad. apuesta me pareció como moderna. No sé, me parecía como Es la más verdad. movida. Totalmente. es Me verdad. dio penita porque me gustaba y me parece que hubiera estado interesante verla también en Eurovisión. Bueno, ni tan mal. Quedó al final en 7º puesto, 5 del jurado, 3 del televoto. Bastante bien. Kate, que era la pelirroja esta que llevaba una canción así como Drum and Bass, que también hizo. Estaba muy tenía bien, props, esa se montó. Mira, esa sí que era más o menos la más modernilla de la noche. Sí, me gustó. Que tenía bailarines. Esta sí que estaba bastante bien. Esa fue la que más sentí que hizo playback. ¿Ah, sí? Sí. Se movía mucho para que no se notara o sea, no se notaba la respiración cuando cantaba y se movía una bocha, no es que estaba quieta, ¿me entendés? Pero Ya, ¿es ya, legit hacer playback en el Montefest o no? No sé. No se debería poder, No, al técnicamente. principio, pero bueno. Nunca se sabe, a lo mejor, claro, es que ¿quién Pero regula esto aquí? los invitados sí que hicieron playback. De hecho, el primero le 100%, pero le prendieron 100%. el micrófono tipo más tarde y estaba el pobre viejo ahí cantando tipo y le prendieron y arrancó la canción, ¿me entendés? 100. Sí. Como eso lo regula la propia televisión, pues vete tú a saber, ¿no? Claro. O sea, Claro. de eso no Claro. lo sabemos. Georgia, que a mí también me gustó mucho, así que esta sí que me parece que estaba muy bien. Nada, 4 puntitos de jurado y 8 del televoto. Se llevó la tercera mejor votación del televoto. Que Sí. a mí esta canción sí que me gustaba. No me acuerdo. Y luego los 3 mejores del Montesón, que es que de verdad que son para enmarcarlos. El grupo Variac, que ya los se escucho a escuchaba- partir El de ahora horror. en mi daily basis. El Ahora los escucho horror. todos los días de lo bueno que son. No, o sea, no, me levanto y digo, ponme a Variac, bro. ¿Sabes? No mientas más. No, es irónico, o sea, quiero decir, no. Terrible, boludo. Qué horrible, chavales. ¿Qué fue eso? Pero bueno, que un poco se venía, de las apuestas se venía, y no me extraña. A mí era la típica cosa que decía, este es el típico grupo que quizás a los de Montenegro les gusta y lo votan, vete a saber. O sea, yo tenía un poco de miedo por ellos. Tremenda la Luego, cantidad de gente que sumaron. Nina, que hizo el número 100% Eurovisivo, o sea, Fue dio muy todo, buena. o sea, montó una performance 100% Eurovisiva, con Sí. cambios de plano, con Steadicam dando la vuelta, con Sí, la voz, infografías espectacular. curradísimas, el vestido. O sea, ella dijo, voy a montar una puesta en escena para que cuando la cojan y la pongan en el canal de Eurovisión, quede bien. Sí. Y se quedó ahí en segundo puesto, la verdad. Terrible, igual. Una Lo pena. 12 para- puntos del para- jurado. Sí, para mí el jurado estuvo un par de jurados de Lulu total, con el tema de los puntos a... Bueno, yo tengo. Sí. no. Y, Fumar es gratis. y la para cosa los que fue lo Montenegro. que más le perjudicó fueron los 7 puntos del televoto que ahora os comento. Terrible. Y bueno, los ganadores del Montesón 2024, que en principio son los representantes de Montenegro para Eurovisión, Pero Neonoen, Unexpected 100%,
estaban Unexpected. fuera del top 10 de las apuestas, porque yo hice una apuesta en mi canal con solo puedo hacerlo con los 10 y no estaban, o sea, tuve que anular la apuesta porque no estaban entre los 10 favoritos. Y resulta que acaban ganando, resulta que le dan 12 los jurados como si no hubiera un mañana. ¿Qué carajo, Emily de Forest dándole un 12 a los Neo Noen. ¿Pero esto No, de qué? no. No, Yo, no. yo te juro que cuando encima que la Emily que estaba, que no se enteraba Sí, sí, absolutamente pobre. de nada, estaba ahí, que estaba perdidísima, porque yo creo que le dieron los votos y le dijeron, tú tienes que dar estos votos. Ella no Para mí, sabía. para mí se confundió. O dijo mal, ¿viste? Cuando el Oscar que dijeron el nombre de otro, bueno, algo así. No, como el Ella es otro que no día, había visto. literalmente que se confundieron, no sé si lo visteis en la batalla de freestyle de Red Bull, que es muy importante, un evento muy importante de Underground, y se confundieron el jurado al dar los votos y la cagaron, y acabaron el evento y la liaron. Terrible, boludo. Bueno, Horrible. yo creo que Emily ni había visto la gala, ni había visto las canciones, ni nada. Entonces, claro, le dieron una tarjeta de a quién tenía que dar los votos, pero se Es lo dieron posible. en serbio, y entonces esta no sabía. Y Claro, decía, pero Neonoen es un nombre, esto es un nombre. Entonces, claro, no tenía ni idea. Porque si no, ¿de posible. qué va a votar Emily de Forest un 12 a Neonoen? ¿Me quieres decir? Que no tiene No, ningún no. sentido. No tiene No. absolutamente ningún sentido. Pero bueno. Y nada, Sí. y al final también encima el televoto se llevó la segunda mayor Ya, puntuación puntuación. y se llevó los 10 puntos. A los montenegrinos Y les los- gustan los grupos, claramente. O sea, eso queda clarísimo. Bueno, no todos, porque Ben 9 Bueno, eso no. Eso no le gustó mucho, pero bueno. De los votos a destacar, pues eso, lo he dicho, que solo 3.262 votos en toda la competición, que el mayor televoto pues fueron los 476 votos de Variac, ese fue el favorito del televoto. El segundo fue Neonoen con 443 y el tercero fue Georgia con 328. Y aquí es donde entra el detalle. Georgia con 328 se llevó los 8 puntos, por tanto, y Nina, que recibió solo 12 puntitos menos, 316, se llevó el 7. Si Claro. 12 personas, 12, hubieran votado. hubiesen votado por Nina, ella se hubiese llevado el 8. Claro. Habría empatado con Neonoen ¿Y qué pasó en ahí? puntos. Y en el empate, según las reglas, se desempataba con los 12 del jurado. Los 12 del jurado fueron 2 para Neonoen, 2 para Nina. Por lo Hostia. tanto, pasamos al 10. Un 10 para Nina, un 10 para ¡Dale! Neonoen. Por lo tanto, pasamos al 8. 8. En serio, habría ido así, en serio, ¿eh? Un 8 para Neonoen, un 8 para Nina. Pasamos a las 7. 7 Gana. Tiene Nina, habría ganado Nina Bravo, en Montesón boludo. por 12 votos del televoto. Igual para Así te lo digo. esto creo que también presenta un tema que se puede hablar en algún momento, y es esto de que la gente vota poco para mí porque hay que pagar. O sea, en Montenegro también era por SMS. ¿Me entendés? Sí, un euro. El Es voto, una tampoco era- barbaridad. O sea, es plata. Porque vos decís capaz, bueno, no sé, como Claro, dice, cuando no te como interesa dice una Luis. mierda, cuando- Claro, llamás, decís, bueno, reúno un montón de gente, pero no sabes si todo el mundo está dispuesto a pagar. Ya, eso es verdad. ¿Me entendés? Claro, luego te pasa como los mantras. Lo de los mantras del año pasado, ¿lo sabéis? No. Dios mío. Para, ponete en grande, que voy a hacer un clip con eso. ¡Wow! No es tan Con música de tensión. No hay clip, no hay clip, no hay clip. Bueno, dale. No puedes hacer el clip porque esto es un. no, Confidencia entre nosotros tres y las 108 personas que hay en este momento viendo. Dale, contá. Pero bueno, es que es de cajón. El año pasado, en la semifinal de Mantra, votaron. Si es que te lo voy a buscar y te lo digo con datos. Eurosalseo, chicos. Dios mío. Acá estaban diciendo, mirá, alguien se buscó cuánta gente había en Montenegro y son 626.275, así de específico, boludo. Gracias. Pues Gracias. en proporción, hombre, quizás no son tan pocos votos, ¿sabes? En proporción. Claro, Pero bueno, que si lo ponen gratuito es muchísimo Sí, mejor. Porque, sí. obvio. porque la cosa es, mira, a mí me importa, yo estoy viendo el programa de la tele porque lo están echando y estoy Claro, entretenido. pero es realmente gratis, me toda la noche, me literalmente. importa un huevo quién vaya, quién no vaya. Lo que no voy a gastarme es €1 por votar a unos que no sé cuánto. Creo Pero que sea lo va a hacer. gratis. Creo que Benidorm Sí. este año va a sentar ese precedente. A ver Por qué eso, pasa. entonces. El año pasado, el Benidorm, por ejemplo, aquí tenéis el total de votos de la primera semifinal. El total de la primera semifinal fueron
12.275 votos. Eh. Y solo Mantra recibió 7.020 votos, el 57% de los votos. Lo gracioso es que Mantra se llevó, por lo tanto, el máximo del televoto, pero no le sirvió para clasificarse. Eso para que veas lo injusto del sistema de votación de tal. Ahora, 7.000 votos que dieron a Mantra en su semifinal. En la segunda semifinal, Sí. el total de los votos de toda la semifinal fueron 6.375. Sí. Mantra recibió más votos en su semifinal que el total de los votos de la segunda semifinal. Y a lo que voy es, hombre, lo que se habló mucho es, a ver, la discográfica de Mantra Claro. quería que pasara a la final y dijo, pues mira, en vez de invertir 10.000 eurillos en promoción en unos carteles en Madrid, que Madrid estaba empapelado con carteles de Mantra, por cierto, Votos. dijo, pues Claro. vamos a comprar unos votitos y se pasaron de frenada. O sea, en vez de comprar unos cuantos, se compraron el 57% de los votos. Se fueron a la mierda. Claro, compraron 7K votos, más votos. ¿Eh? Es una barbaridad. 7.000 votos que serían unos 10.000 euros o algo así. Sutil. Sí. Sutil. O sea, sí que el voto estaba a 2 euros, ¿no? Dos. Yo creo que sí. Igual para. 14K Por otro lado, me parece bien que aún teniendo tantos votos hayan quedado eliminados, porque eso quiere decir un poco que el sistema de jurados funciona. Porque si no, todo el mundo compraría su lugar en donde quiera. ¿Entendés? Y no funciona Sí, así. yo te entiendo, pero también es muy injusto que el ganador del televoto ni siquiera pase a la final. Bueno, Ya. eso es verdad. Eso no es legit. Eso raspadito. para nada es legit. Claro, o sea, lo que no puede ser es que el ganador del televoto de una semifinal haya sido como haya sido, y si se compran llamadas y no sé qué, pues entonces hagan otra manera o hagan que tengas que estar registrado o lo que sea para que la gente no pueda comprar Claro. llamadas, pues cambia el modo, pero lo que no puede ser es que el ganador del televoto no pasa a la final, tío. Claro, Es que no tiene, está eso bien. está feo. Entiendo. No te digo que pase como primero, pero que no pase, es que vamos. No, que si se queda fuera, entre por haber ganado el televoto, ¿sabes? En plan algo así. Claro. Y Como una repesca. hacen cosas, claro. Sí. Entonces, bueno. Lo que os quería decir, que por ejemplo nosotros ahí en las semifinales también teníamos, bueno, en la final ya sí que tuvimos más votos, o sea, nuestra final. Yes. Sí, como 4 veces más. 25.000 votos, ya tuvimos 25.000 votos, pero bueno. Mucho Que en más. proporción de. Claro, nosotros tenemos 47 millones de habitantes. Entonces, a ver si este año con el voto gratuito conseguimos que haya más votos. votación y que por lo tanto que Para mí sí, televoto Para mí sea sí. de verdad. Ahora, Y nada, eso. La verdad es que lo de los 12, lo de que por 12 míseros televotos que hay es para llamar a tu vecina, a tu prima Conchi y decir, Conchi, tú me llamaste, cabrona, que no Ya. me voy a Eurovisión porque no te No gastaste llamaste. el euro. Mira que rata, te lo tío. dije. Conchi rata, tío. Conchi, paga el móvil, tío. Ay, Dios mío. Mira, Ahora, Innovae, hay rumores. de mi comunidad, que es muy friki también con estas cosas, dice, en proporción de población, Montenegro tuvo 10 veces más votos. Claro, sí. Dios mío. Y sí. ¿Hay rumores de que Neonen se puede quedar fuera, Paco? Eso, hablemos de eso. Y ahora hablemos de esto que es muy interesante. ¿Qué onda? Para quien no lo sepa. Bueno, ¿os acordáis que la semana pasada os contaba lo del 1 de septiembre, el año nuevo Eurovisivo, bla, 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 bla? Porque recordamos, eso, fíjate que bien nos viene ese dato, es muy importante ese dato. Ninguna canción puede ir a Eurovisión si ha sido publicada o tocada en público o publicada en redes o cualquier cosa antes del 1 de septiembre. Ok. Antes del 1 de septiembre, está prohibidísimo. Before. Ahora, todos los años pasa que, pues por ejemplo, el año pasado mismamente a Aiko de Chequia pasó que ella había actuado en un concierto, pero que se veía literalmente que había 4 personas en la valla escuchando el concierto. Claro. Y. ¿Cuenta eso? Es una buena pregunta. No. Por las normas no puedes. Entonces, ahí es cuando la UER, tú le tienes que decir, oye, ha pasado esto. O la UER lo pilla y ya abre un comité, lo investiga y ya te tiene que dar el beneplácito, porque lógicamente la UER
si cumples los requisitos para participar, no te puede vetar la canción. Claro. Claro. Entonces, te puede vetar si no cumple los requisitos. Y uno de los requisitos es que no puede ser cantada antes del 1 de septiembre. Entonces, ahí ya te tiene que dar el permiso. Lo suele dar. Pasó con Rayleigh, por ejemplo, porque Rayleigh de Dinamarca de hace 2 años había actuado también en Corea o una cosa así. Pues como era en Corea, Igual son pues no boludos, importó dale, mucho. amigo. Entonces dijeron, vale. Con el año pasado se vio perfectamente que era un parque, que eran 4 monos muertos. Pues no pasó nada. Vale. No se lo puede Entonces, llamar concierto, o sea, más o menos. Sí. Entonces, este año, por esa regla de 3, ¿los Neo no tendrían algún problema? No, porque también parece que fue un concierto de hace un año, sin relevancia ninguna. O sea, nadie conocía a los Neo Noen antes de esto. No. Pero es muy raro que haya sido la propia tele de Montenegro la que haya emitido la consulta a la web. O sea, es como si tu propio padre te lleva a. Te denuncia ante la policía. Y te dice, mira, es que mi hijo ha copiado el examen, ¿no? O sea, es raro, Claro. es raro. Entonces, y nada, dijeron que la tele había hablado con la web exponiéndole el caso. Los propios Neo Noen han publicado una serie de tweets, una serie de comunicados como diciendo, a ver, señores, que ahí te quiero decir. Ellos, claro, decían, a ver, que es un concierto de mierda que no me había visto. Yo digo, ya, cariño, pero es que las reglas están para algo. Claro, y ahí claro. es donde yo... Completamente. Es que sí, que todos los años pasa que no sé cuánto. Bueno, vale, pues porque a la UER te da el beneplácito y le parece bien, pero eso no significa que te lo vaya a dar. O sea, si nos ponemos ya todos los años, da igual que sea antes del 1 de septiembre, si la UER siempre te deja. Entonces ya todo el mundo empieza a sacar canciones antes, no sé qué. Que no, que las reglas están por algo. Y si te has roto las reglas, te jodes y puede que te eliminen. O sea, ¿Y a cuándo mí no se me va a saber parecería eso? mal. No me parecería mal que les eliminaran, sinceramente. Claro, y, a lo mejor- y además me gustaría. Claro, me después gustaría, claro. otro artista que te mola un poco y dices mierda, ¿sabes? En plan de- Bueno, cuando vuelva a pasar con... Y Paco, ¿sabes cuándo se sabe eso? Claro, y dijeron que se iba a resolver hoy. Ah, Pero no hay resolución. Y no hay resolución, lo cual me mosquea el doble. Aún más, claro. ¿sabes? Claro. Claro, o sea... Cuando Cuando no hay noticias es que los teléfonos están sonando. Sonando. Ring, 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 acá Ofe dice, creo que no querían que ganaran. Pero si no querían que ganaran, no les hubieran dado 2-12 No, puntos, eso no- boludo. No, Claro, no tiene ningún sentido. Si no querían que ganaran, no los meten en la preselección. Si no querían Claro. que ganaran, los Totalmente. jurados no hacen que los jurados les den Totalmente. el segundo 12. mejor televoto. O sea, Sí, es raro. no le es un dicen poco a, raro. no le dicen a Emily de Forest, Emily, di que votas Vos a decís. 12 a Neo, no, en que no sabes ni decir el nombre. Es raro. Entonces es muy raro. Yo creo que no va a pasar nada, pero sería un eurodrama bastante tocho, la verdad, bastante movidote. Pero sigo diciendo, de verdad, si la web podría, si le saliese de los cojones, Igual, decir que no. lo que gusta el eurosalseo al eurofan. Es Claro. una cosa de Ah, loco, es una boludo. locura, es una locura. Es una cosa Es de una loco. barbaridad. Es El una año pasado con lo de Josh Klein, estábamos todos como ¡ah! Así, Claro. pero es divertidísimo. Es divertidísimo. Un garrón para él, pero divertidísimo. Claro, para claro. nosotros. Un drama para el chaval, pero yo me eché risa. Pero es que yo dramas como el de Josh Klein, No, eso fue. es que fue Todo fue. en la semifinal, o sea, es que fue, Eso o sea, fue una locura, chavales. o sea, ese eurodrama de la semifinal para la final durante el ensayo, es que fue tan apoteósico No, el nivel nosotros de eurodrama. aparte lo vivimos, tipo, por lo menos Luis y yo lo vivimos ahí en la arena. O sea, Sí, sí, estábamos sí. ahí y no salió Josh. Y fue como, qué extraño, bueno. Te a ver qué te pasa. respiraba tensión. Fue sí, una locura ese drama, verlo en directo histórico. Ya, fue Intenso. impresionante. ¿no? En el jury luego bueno. Impresionante. Tal cual. El Europapadrama. El Europapadrama. Son buenos poniendo nombres, Bueno, Bueno, Montenegro, primera A ver canción qué de pasa. Eurovisión 2025. Clickbait. No, y Voy lo a peor de acabar todo- lo peor de Hasta todo el es que pasará la coño de la final. canción. Lo peor de todo es ¿Qué? que pasará la final luego, todo el mundo ahí bailándola en el Va a presaria. pasar. Te lo Antonio, digo ya. Va a Hace 3 pasar. meses la criticaste y ahora pero la bailas porque- en el presaria, tío, no me jodas, bro. pero ¿Sabes? te escuché decir una cosa, Paco, en tu directo que quería charlar. Porque vos dijiste, es una canción muy heterosexual. Para mí no es ni heterosexual ni un carajo. Es horrible, boludo. No, O no. sea, No,
Paco, no ofendas a mi colectivo, Paco. No, pará. Hay que decir que últimamente la música dirigida a heterosexuales es bastante pedorra. Esta es pedorra si él fue dirigida por heterosexuales o si no fue. O sea, es malísima, boludo. Bueno. Qué mala canción. Respondiendo a Luis, a mi colectivo no está dirigida. No. Así que, Absolutamente. Absolutamente. así que el resto os lo hacen mirar. Vamos. Pero pará. Hay algo que. Todo, la estructura de la canción está mal. Todo está horrible. Es aburridísima. Te taladra. Os te cuento el problema que tuve. ¿Qué? De repente salen los clickbaits. Es que no hemos hablado de la actuación de los nuevos, ¿no? Eso. Claro. Es que no hemos hablado de la actuación. La hemos o sea, querido de obviar, repente- yo creo. Hemos querido obviarla completamente, de repente. Claro, yo ya sabía clickbait diciendo, no me gusta nada la canción. Y de repente veo, y lo primero, el pavo que me sale con el, Bueno. el maquillaje, esto como si fuese Lordi Disfrazado. 1990. Claro, diciendo, tío, hay que saber diferenciar cuando te disfrazas, pues tipo Irlanda con Bambi Zack, que eso no es disfrazarse, es O el caracterizarse. O el maquillaje de 4 pesos que llevaron estos chicos. Sí, tal cual. Completísimamente. Hacerme esa cosa de pintarte como un monstruito, como si estuvieses en... Tío, no. Es que No. muy mal. Todo mal. Entonces yo de repente veo ese que me sale con el maquillaje, los otros haciendo como si estuviesen en la herrería. Y Quiero era saber como... qué dice la letra de la canción. Para ver si está todo. La actuación está acorde a la letra. Porque es cualquier cosa. Pues mira, me pasaron un cachito de la letra que me quedé diciendo, anda, pues mira, al final la letra va a estar bien. Porque hay una parte que dice, no me importa si eres... No sé si se dice, creo que dice, no me importa si eres hetero, no me importa si eres gay, mientras me lleves a la cama contigo, una cosa Bueno. así. Bueno, al Bueno, final, pues al digo, final mira, está al final- dirigida a la comunidad. Claro, O Paco, sea, al final final- eso está inclusivo, ¿sabes? O sea, que me va a parecer hasta guay. un poquito de. Bueno, ya primer petting musical de este año. Mira, Bien. justo, Me para gusta. vos. Primer Europec del año, me gusta. Pero vamos, que yo de repente les veo ahí diciendo, qué pereza, o sea, pero me dio una pereza y entonces decidí en mi directo, yo digo, voy a por chocolate a la nevera. Yo digo, porque es que... Sí. Igual para mí tenés que subir ¿De eso. qué tipo? ¿Qué O eres sea- más team negro con leche? Soy negro de más del 90% porque si no me como la tableta entera Ah. en menos de un día. Entonces Banco. necesito que sea del 95% para poder comer solo de poquito a poquito. Banco. ¿Te gusta comer cemento? Está bien, Paco. No, a mí también me gusta el chocolate amargo, hijo de puta. Pero tienes que comprar caro. Tienes que comprar del caro, Ah. que es el que está bueno. Y entonces, cuando dejes de vivir a base de pasta y patata, pues... Eso porque es muy joven, boludo. Claro, por eso... Pasate los 30, empezás a valorar. A comprar valorar, cosas a valorar. Un poco más caras, tipo, y menos, pero más caro. Qué locura, bro. Bueno, la cosa que me levanto, la actuación, digo, paso total y dejo mi ventanita ahí de reacción vacía con mi silla y tal. Tengo una opinión al respecto. Yo creo que tenés que Y subir bueno, la reacción así tal cual, boludo. No, súbela Vale. así, Paco. Sería mainstream. Sí, Reacciona. boludo. No. Por Sube- favor. Reacciona a Montenegro. Y que no haya Y nada. cuando termina la gana digo, bueno, La mi silla. reacción seguro que no puedo publicarla porque seguro que he hablado súper mal y de repente me quedo así y digo, no, si es que Que me no he he levantado, reaccionado. que no tengo reacción. Pues Y yo, claro, súbelo. mi Chat. canal de YouTube ahora no tiene reacción. ¿Qué opinan de que Paco suba el video de la silla? puedo. Opinando. No Tipo, puedo. la silla reaccionando, por favor. Va. 5 Patreons y sube el vídeo de la silla. Por favor. Que no puedo. Que no puedo. No puedo porque me siento mal, que es una falta de respeto. Claro, luego los va a ver por Eurovisión, por las pre-parties, tal. y No, Paco, mira, Yo, el de puedo- la yo reacción en de mis la silla. reacciones, o aquí mismo te digo, no me gusta nada la canción. Me parece antigua, me parece Pero mala. acá me se parece- levantó y se fue directamente. Claro, pero le va. Pero una cosa es que yo te diga que no me gusta y otra cosa es. Porque no sé ni lo que dije, lo buscaré y os lo digo la semana, pero dije, no aguanto más, me voy. Y hice así. Es buenísimo, boludo. Toda la actuación ahí la dejé en pantalla y la silla vacía. Espera, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una reacción nueva? No, simplemente Ya está. se acabó Montenegro, pasamos Rip página. Montenegro. Acá, Yo tengo que reaccionarlo, es decir, que no lo he reaccionado. He visto un recap, o sea, no me vi la actuación entera, pero porque no me apetecía tampoco. O sea, lo escuché 30 segundos y dije, creo que es suficiente. Ya sabiendo que había ganado, dije, creo que es suficiente, no hace falta dedicar más tiempo. Y no sé si subir la reacción, o sea, hacer la reacción, porque no he visto la actuación entera o no. No, así Me lo da que hiciste pereza, Que yo así. claro. tampoco.
Yo tampoco yo he dicho, bueno, si es que yo no he visto la actuación porque me levanté. Claro, claro. Pues la puedo ver y reacciono y lo explico un poco. Anita No dice, me lo apetece. petas en visitas. Yo pienso lo mismo, pero bueno. Yo pienso igual. Vamos a respetar la seriedad del canal de Claro, Paco. claro. Pero si yo fuera él, yo subo a la silla. O sea, ¿qué te digo? Me voy a la mierda. Y que la gente opine lo que se le cante el orto, tipo, todo bien, ¿qué me importa? Bueno, si fue horrible, es verdad. Pero luego es verdad, luego a la pre-party, a Ya, luego. Eurovisión, No, sí, a mí ahí este que año te me pasó un miran y te poco, dicen, ¿eh? No, me pasó de claro. artistas que hablé un poquito en plan. Tu canción no es agradable, crack, y me miraban raro. ¿Sabes? En Bueno, plan pero de. te miran, igual perdón, pero te miran raro igual, boludo. O sea, todo el mundo No, ahí No, va pero súper también subido. también quiero decir, si tienes 100.000, 300.000 seguidores, ellos saben que te pueden mirar raro, pero que tampoco te pueden ignorar. Claro, Claro, A mí es me no te verdad. pueden pegar. a mí me pueden ignorar, pero vamos, No. de todo lo que quieren. Entonces, Claro. todavía me queda un poquito para poder chulear a los artistas. Ya vas a todavía me poder, queda un ya vas a poder. Ya vas a poder. Yo no sé qué dije tampoco, pero la voy a subir en enero recién porque ahora estoy haciendo lo del calendario de Adviento. La promo, Vicky, aquí del pero- canal ahora. Síganme. Ah. Pará, me faltan 1800 personas para llegar a 300.000. Ole. Bueno, chavales. Ir Por a favor. suscribiros al canal de Vocalísima. Bueno, pero pará, por fuera de eso, la voy a subir así, haya dicho lo que haya dicho, no me acuerdo qué dije, pero seguramente dije que me parece una poronga. Tremendo. Yo sí, si tengo tiempo, pero que no voy a tenerlo, revisionaré la gala. La actuación. Y si encuentro alguna manera elegante de montarlo. Sí, para mí, un pedacito de lo que pasó en el vivo tenés que ponerlo, boludo. Lo monto, pero no voy a tener tiempo porque ahora viene ya todo, así que va a ser imposible. Tengo algo que está sonando aquí y no sé, la yo- música. La Yo música. Yo estoy Es deseando. que suena pasar como, a como si fuese un escape de gas. Ah, no. No, Paco. Es una música muy No sé si chill. me va a explotar la radiación, el radiador aquí o qué. La, No sé, la PC de Paco va a petar, chaval. Tengo miedo. La PC. No. Iba a decir algo. Estoy deseando llegar a San Remo porque tengo una noticia que no os he dicho, pero que os va a molar cuando la diga. Bueno. La diré si eso, pero hay un notición que nos Bueno. cunde mucho a los tres. Ok. No lo he dicho, ¿eh? Pero ahora cuando vayamos a San Remo, hagamos el Pues recap. vamos a San ¿vale? Remo ya. De nombres. Paco Diré la explotando, tipo. No, Paco, Paco- por favor. Paco haciendo ¡guau! Paco on fire literal, boludo. Total. A ver, Bueno. que busco San Remo. San Yo Remo. ya- Bueno. Tengo que decir que estoy muy decepcionada de que no esté ni Mahmoud ni Analisa, la verdad. O sea, lo siento Ay, mucho. chica. Ay, no los amo, no me interesa que estén mil veces. De verdad, tipo... la gente que solo ve San Remo por Mahmoud es una red flag, tío. O sea, Bueno, si anda conoces a a alguien que te cagar, dice, anda a cagar. "No, solo veo San Remo por Mahmoud", no quedes más con esa Y persona. los que lo hacemos solo por Marco Mengoni. Bueno. Y aparte, discúlpame, Georgia está desde el principio de los tiempos en San Remo. ¿Por qué no puede estar Mahmoud, boludo? Déjate de joder. Dale. En fin. Bueno, vamos a hablar de San Remo. Veo San Remo por la trama. La trama son Mengoni y Mahmoud. Y no están, boludo. Anda a cagar. Dios mío. Solo los dos. A mí que me monten Solo ellos. El repeat, por favor. Exacto, un San Remo con los dos. Y ya está, todos los años. Toda la semana. Bueno, con postura. San Remo, nada, el evento del año en Italia, audiencias del 60-70%, se paraliza completamente el país. Anunciaron los nombres en el telediario del domingo. Seguramente ese telediario sea el telediario más visto de todo el año. Es una maravilla lo de San Remo. Es una locura la que se lía en San Remo. Bueno, han cambiado de director artístico, ahora está Carlo Conti. El antiguo, que era Amadeus, dejó el nivel súper top. Qué pena eso, boludo. Me dio una pena el año pasado cuando dijo Amadeus que se iba. Porque es un clásico, o sea. Bueno, un descansito. ¿Quién te Está dice que bien. no vuelve en unos años? Pero también tenía ahí tiranteces con pues eso, con los nuevos grupos políticos de extrema derecha que hay ahora gobernando en Italia. Entonces yo creo que dijo, mira. ¡Aguante paso total. Amadeus, vieja! La La derecha va a caer. Ah, lo decía, tipo, pero sí.
Seguimos. La cosa es que, pues eso, había mucha expectación para ver si Carlo Conti mantenía el nivel, a ver qué tal sale este año la edición, tal. Y bueno, yo creo que el cartel está bastante curioso, la verdad. Entonces, os he traído un repasito de todos los nombres con pequeños cortecitos de canciones para que os suenen. Y hacemos un repaso de los nombres. Pero pará, hagan tiempo que como siempre tengo que hacer pis. Ya es clásico igual. Igual tengo que hacer pis. Vale. Así que hablen Claro, entre claro, ustedes. tú tranquila. Yo hablo. No digas pelotudeces porque lo voy a saber. Ella no lleva cascos inalámbricos. Claro, no así que ya cascos. No. ya se va a ver el programa. No ni sé, a de ver, coña, o sea. este frame, así que os puedo decir que hoy dijo que no le apetecía hacer el programa, que le da chapa, chavales. ¿Esta es vuestra youtuber favorita? No sé. Piénsatelo. No sé qué quiere decir. Échale un pensar. No, ¿Cuál fue tu relación el año pasado con la Angelina Mango? Nada, me conocía, se veía todas mis relaciones, porque ¿Sí? tal, O sea, sí. O sea, pero ¿de cuándo te la cruzaste y hablaste con ella? La vi en la pre-party. Estuvimos cuál? hablando en la de Madrid. Estuvimos Vale, hablando o sea, 2 vale, minutos. y ahí ya te reconoció. Ahí ya me conocía la chavala, pero se acababa la alfombra, la echaron. O sea, la echaban, Sí, va muy la echaban, rápido. pero la chavala se paró, habló conmigo 2 minutos. Y vino la madre también, que estaba allí. Sí, te conocemos, hemos visto todas tus reacciones, tal, no sé qué. Gracias. Y luego en Eurovisión, bueno, estuvimos hablando ahí un par de minutos también. Qué bien. Pero estaba muy Nada. solicitada Angelina Mango. O sea, quiere decir, Sí, ¿qué pasa? claro, hombre. Es una quiero decir, calma, Cundé. Pero qué bueno que era una de las favoritas del No, año. era que luego fab, no le- tenía temazo. Lo que pasa es que la actuación pecho friaron un poco. O sea, la actuación te podías dormir, ¿sabes? Y tuviste, sí, lo grabaste, te vi grabándolo. Cuando Sí. hizo en la sala de prensa Cantando, el concierto este de Imagine. o sea, ahí hice periodismo e investigación, salté en mitad de todo el mundo, me puse en el centro a 5 centímetros. Se tiró al suelo, Angelina Mango. No, Eso no es periodismo de investigación. La perseguiste hasta abajo de la mesa a Angelina el año pasado, boludo. Es impresionante. ¿Qué hizo? No me lo sé, cuéntamelo. Me agarró del brazo en un momento y me dijo, vení que conseguimos una caja. Tipo, La caja de regalaban de yo también la merchandising. tengo. Mira, Sí. mira la caja. Mira Y la me caja llevó del brazo y me puso, tipo, más o menos me empujó adelante del representante de Angelina y nos dieron una caja por eso, básicamente. O sea, así Las fue. 2 últimas, ¿no, Vicky? Además. Sí. Las 2 últimas cajas, tío. Y la gente estaba como, caja. Así, están todos del orto, no sé qué les pasaba. ¿Veis, gente? Hay que tener. Fue terrible. Cuanta menos vergüenza, mejor. No, así, completamente. O sea, con vergüenza nadie consigue nada. No, Mira, no. Lavadón tiene su caja de la noia ahí, su. Yo también. Todo el merchandising. Yo no tengo caja de la noia. Y de Marina Sati, tengo un pañuelo también. Grande. Hombre, yo tengo pañuelo porque le lloré a Luis. Hay que llorar. Ya. Tengo pañuelo. Yo vi al chaval y le dije, Manín, dame 3 pañuelos. Pará. Le lloré a Luis y yo le dije. Te tengo que decir una cosa. Este año, o sea, este que viene. Hay que sacar No, full merch. No, pará. Pero no vamos a llorarle a nadie. O sea, nosotros vamos a caminar por ahí y nos van a llover regalos. No, Así, ese es un facto. Hasta en televisión española. Te lo prometo, Paco, te lo prometo. No. Es lo que va a acabar pasando, va a decir. Vicky, toma, Luis, toma. Y bueno, al chico este que sale con vosotros. No. Te No. juro. Eso es que. Vamos a ir en el centro. Nosotros vamos a decir que sos el rey del Claro, podcast no. y lo tienen que dar a vos primero, boludo. No. Totalmente. Me encanta. ¿Qué hace Nada. Paco en Eurovisión este año con 20.000 suscriptores en el canal? Por favor, si no están suscritos al canal de Chico Tóxico, me voy a enojar. No, Y voy a hacer como dice Luis y me voy a fumar 50 porros y me voy a hacer 50 pajas, boludo. Vayan a suscribirse. ¿Vos podés creer que en cada video Luis me hizo una reacción a mi canción y dijo que se hacía 50 pajas? Pero además te mete un Totalmente 1,2. random. O ¿Sabes? sea, Con decimales, digo, 50,2 pajas, ¿sabes? En plan, te mete un 50,2. no se fumó un porro en su vida, boludo. O sea, no. Es una cosa que no se puede entender. Ay, Bueno. madre mía. Dale, seguimos. Listo. activos. Ay, espera, que no sé si le he dado a compartir el sonido. Para que saco Espera, la música, porque está la música. ¿Tenemos para luego música de tensión para cuando suelte el banger de noticia que voy a soltar? Sí. Vale. Ay, Dios. ¿Quiénes son los que están No al lado hay de eco, ¿verdad? Paco? Grande chat. Factos. Factos.
¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién es? ¿Quiénes son Ah, estos ¿quiénes son dos que esos están al dos? lado de Paco? La chusma. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos para allá. Venga, empezamos. Francesca Michelin. Esta Muy es bien, su... Francesca, ¿eh? No, Todos- es que yo voy a ojos ciegos. No la conocía. Me la apunto, Francesca. Hay que decir Guau, que casi me todos mola. o todos alguna vez se presentaron a San Remo. Nadie es Sí, nuevo. no, sí, Vale. hay mucho nuevo, Vale. pero vamos a dejarlo en el 66%. 2/3 partes Dios Sí. mío. ya han participado y una tercera parte es nuevo. Ok. Esta es actuación de Francesca Michelin en Eurovisión. Francesca no ganó San Remo, pero los ganadores, ¿No quisieron ir? porque recordamos que San Remo no es preselección de Eurovisión. ¿Por qué? Italianos que están viendo esto, los amamos. Sabemos que San Remo no es seleccionador de We love Eurovisión. Italy. Lo Me sabemos. piace lo la sabemos. Italia. Me piace la Italia. Qué locura, bro. ¿Qué se hace en San Remo? Se invita al ganador de San Remo a que si quiere vaya a Eurovisión y represente a Italia. Pero si Por no lo quiere, general quiere. no. Dios mío. Por lo general, sí. Por ejemplo, el año de Francesca Michelin hubo un grupo que ganó, no quisieron ir a Eurovisión, Francesca estaba segundo, se lo propusieron entonces. Ya, cuando el ganador no quiere, ya la RAI ya mueve hilos internamente. Ah, ¿no Y eligen ya el segundo? Y ya no, ya hablan con uno, hablan con otro y tal. Ok. Hombre, si no se quieren complicar la vida, pues también van de uno en uno, digo yo. Pero que ya no hay reglas escritas ahí, yo creo, Ok. para Wow. eso. ¿Qué hacen? Ahora sí que hacen, que esto es nuevo de los últimos años, es preguntan a todos los artistas antes de que se celebre el festival si irían o no Claro. irían, para que no Perfecto. tomen la decisión a posteriori. Ya. Digamos Bien que eso- hecho. firman el contrato. ¿Eso no condiciona de alguna manera a los jurados? Digo, no vas a A lo votar a mejor alguien es, que no a lo quiere ir. mejor es Habría interna. O que sea, decir que no, se supone que no se claro. debe saber quién ha dicho que no. Ah, Lo ok, que sí ok. que te dicen es, por ejemplo, dicen, todos han dicho que sí. Ok. Entonces, Claro. dice, antes de que empiece el concurso, te dice, todos han dicho que sí, entonces sabes que ese año el ganador va a Eurovisión. Pero las reglas tampoco obligan a que tenga que ser con la canción. Por ejemplo, el año de Marco Mengoni, el último, Marco Mm. estuvo dando la turra durante 2 meses diciendo, pues no sé si voy a llevar Due Ay, Evita sí. o no. Decía, ¿pero vas a llevar Due Evita? No, voy a llevar otra. Y al día siguiente decía, no, voy a llevar Due Evita. El No, voy a llevar otra. misterioso. Era como, Marco, per la tua vita, Marco, decide. Marco, che cosa faccio? Marco! Bueno, que esta es la actuación de Francesca Michelin en Eurovisión, que era Nessun grado di separazione, pero en inglés, Non degree of separation, y no me acuerdo, tampoco quedó. Ah, sí, 16º, creo que quedó. ¿Qué embole me da? Ahora te digo. Un poco NPC el outfit, ¿eh? El outfit es un Es poco que Italia no sabe hacer puestas en escena. No, siempre son No malísimas. sabe. Pero independientemente de eso, siempre están en el top 5. Ya, pues imagínate si llegan a saber hacer puestas Ya, en escena. Pues listo. Claro. lo revientan. No saben hacer puestas en escena. Es una. Porque como en San Remo no hacen puestas en escena, porque Claro. son Claro. Concierto. ellos Sí, cantando, es el live. pues luego en Eurovisión pues no saben. Claro. Aquí tenemos otra participación de Francesca en 2021 con Fedez, que esta canción se llama Oh. Chiamami por nome, que fueron los dos juntos y quedaron en segundo puesto en San Remo. Muy chula. Y aquí tenemos a Fedez, que es otro de los más famosos de esta edición. Fede, que Fedez este año viene con- hay salseo. Hay salseazo este año. Sí. Super salsa. O sea, lo mejor de San Remo son las canciones, sí. Lo más mejor son los salseos que se hacen. Pues es que se producen siempre 100.000 salseos. ¿Qué pasa con Fedez? Fedez estaba casada con. ¿Cómo se llama? Chiara Ferragni. Mm. Se han divorciado y entonces hay otro artista. Chiara Ferragni, para lo que Luis, que seguramente lo sabe, es una influencer tipo Lola Lolita, muy conocida, muy conocida. Sí, es muy top. Y bueno, y Fedez también, pero bueno, cuando eran pareja eran. Y lo Era que la pasó, como hacer un poquito de contexto, Chiara Ferragni estaba diciendo que
el año pasado, Navidad del año pasado, estaba diciendo que todo lo que recaudara con los panetones y unas cosas de Navidad que estaba vendiendo las iba a mandar a caridad, y parece que ser que se agenció todo el dinero y no se lo dio a nadie, y la descubrieron y se armó un quilombo de la zamputa y Fede la dejó en ese momento. Bien hecho. Sí. Fede Bueno, dejándola en el peor momento, igual, un poquito hijo de puta. o sea, eso ya es movida con ella, pero hay movida de Fedez con otro de los artistas que ahora aparecerá aquí en el listado, que es Tony F. También. Sí, claro, y ahí está el salseo gordo, porque según parece, el Tony le echó ficha a la Kiara nada más divorciarse ellos. Y entonces el Fedez se enteró. El Fedez se enteró y entonces llevan como un año publicando los dos canciones por separado, lanzándose pullas y echando mierdas. Y por ejemplo, el Tony en una le llegó a decir a Fede diciendo: tú cállate, que no paras de enseñar a tus hijos simplemente por vender en prensa y tal, por sacar pasta con ellos, ¿no? Y entonces ahí es cuando sale la Kiara esta y dice: vosotros dos mataros, haced lo que queráis, pero a mis hijos los dejáis tranquilos, cabrones. O sea, están todos metidos ahí con las uñas arriba. Me encanta. Tal. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que se van a juntar estos dos en el escenario de San Remo. O sea, Va a ser el momento blanco de rompiendo flores. Claro. Pero rompiéndose la cabeza, básicamente. Hubo uno de los momentos más divertidos que yo he visto, que es que yo veo muy poco San Remo, pero de que más me gustó era un dueto que cantaba juntos, se pelearon en directo durante la actuación y uno no salió, uno se fue. No. No. Y entonces uno empezó a cantar cambiándole la letra, pero todo esto en directo. Y la canción empezó a decir: porque eres un tío despreciable, porque eres lo peor que hay en el no sé cuánto. Y entonces el otro actuaba y de repente, claro, el otro escuchando como que y dice: ¿pero qué dice este imbécil? Y en mitad de la actuación se fue y el otro: porque es que eres despreciable, eres lo peor, no sé cuánto. Los italianos son mágicos para esto. Gracias. Sí, salseo, el drama. Les encanta el drama, les flipa, tío. Claro, Blanco destrozando el escenario. No, lo de Blanco es una fantasía. Tipo, entonces, no se entiende nada. Salseos va a haber y van a pasar, y aquí estaremos para comentarlos. Bueno, Fedez como artista, pues también tiene. Este fue número 1 hace un par de veranos. No me mola, Regulero. Bueno, que sepáis que lleva, pues, lleva mezcla de estilos entre rollo urban en sus canciones, o hace colaboraciones así más fresquitas, bueno, cosas así. Es poco recordable igual, por lo que lo poco que escuché de Fedez, es como poco recordable lo que hace. Siento yo, opinión personal. Sí, claro. No sé, a mí me ha gustado la terminología de Paco de canciones fresquitas. 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 De verano, fresquita. No, que sí, pero que me ha molado, tío. Es agradable el término. Bueno, esta se lo di, es una de mis favoritas de San Remo, me encanta. ¿Sí? Muy reina ella. Esta, por ejemplo, Andrómeda, era un tema Raken maravilloso. Uy, sí, es un tomazo. Y esta que se llama Due, que es del 2023, me flipaba. Maravilloso. Así que muchas ganas de. Elodie también es una de mis preferidas. Elodie me gusta, me la apunto. Sí. Apúntatela porque para mí es muy top. Entonces, muchas ganas de Elodie para mí. Ercomi, a mí no me llama nada la atención. A ver. Esta es de 2022. Quedó en 17º lugar. Y bueno, aquí por ejemplo tiene una colaboración con Irama. Irama, que estuvo el año pasado. Ahora vamos a hablar de él y bueno, otro estilo, pues cantando a dúo con Irama. Sí, es como un poco rock indie italiano. Una movida medio así. Eso es. Ahora Irama, que también ha participado mínimo 4 veces, yo creo que son 4. ¡Basta, chicos! Esta, por ejemplo, yo creo que es mi favorita, que es la Genesi del suo colore, buenísima. Está bien. Tema Raken.
baladote italiano Ovunque Serai quedó cuarto en el 22. Tuvo el año pasado también, ¿no? Sí. Y con esta del año pasado, con otro baladote precioso que se llamaba Tuno y quedó en A ver. quinto lugar. No, Buena, este era un buena. temazo. No, era un temazo, lo de Irama, ¿eh? A mí me fascinaba, tío. Lo de Irama, lo que pasa es que canta así muy fuerte. Ah, Sí. es verdad, es Y ese. las venas estás todo el rato preocupado de si va a estallar en cámara y uno va a dejar. Tampoco, Es ese. Me acuerdo que decíamos, este chico se está haciendo daño fuertemente. Sí. Sí. Está bien. Vamos con Gaia. Esta canción es del 2021 y quedó en 19º lugar. Se llamaba Cuore Amaro. Y esta canción que ahora va a sonar es un dueto que tiene con Tony F, que es este que tiene el beef con Fedez, ¿vale? Y esta canción ha sido número 1 brutal, se llama Sesso y Samba y la verdad es que suena muy guay. A ver. Esto es un temazo. Este es Tony F. Ojo, Tony F. Típico. Primera frase, un culo nuevo. Me ha gustado esa primera frase, Tony. A mí no. Me representa. No. A mí ya no me gusta el Sí. chabón. Ya no me copa. Ya no Pero- te gusta el chabón. No. En fin. Ya no me Nada. gusta desde que me dijiste que metió a los hijos de Cara Ferrari en una canción. Tipo, a mí Y no. la del culo nuevo ya. No, y ahí nada. ya cerró el Red su flag. ataúd. No, ya se cerró el Bueno, ataúd. pero quedaos con su cara porque vamos a hablar de Tony F un montón esta temporada, segurísimo. Ok. Vamos con uno de los grandes clásicos veteranos de- Ay, boludo, me cagué toda. Pará. La gente en los comentarios del directo dice: Es que no. ¿Por qué grita este chico? ¿Qué le Me pasa? pone ¿Está muy- bien? Sanremo me pone muy playful. Chat, Sanremo me pone muy playful. Lo Muy siento. playful. Muy playful, tío. Lo siento. Me cagué toda. Mira, la gente en chat también se Había- cagó toda. Voy a hacer, yo voy a traer solo referencias antiguas como persona antigua. Había en una serie que era Ali McBeal, Sí, había un vaya- Ali personaje McBeal. que. Sí, había un personaje, creo que era ahí. ¿Por qué se que sorprendía tanto? y tenía una cosa que era como Tourette, ¿no? Una cosa así, y entonces estaba ahí y le decía. Y lo que hacía era como insultar, ¿no? Y decía, ¡gilipollas! No. Pues Y yo, Ali McBeal ese es. la conozco. Por eso me he sorprendido. Muy bien, pues ese eres tú, ¿no? Como que de repente dice, Pero me asusté en serio, boludo. Estaba re tranquila y el chabón te pega un grito ahí. Siga. Bueno, dale, seguimos. venga, Georgia. Otra reina. Esta es del 95, Sanremo 95, pero tiene más participaciones, ¿eh? Es un poco Bozarrón. Laura Pausini. Sí, pero por la época. Sí. Esto es 2001, Il Sole e de Azzurro, también muy Laura Pausini. Y esta es del 2023, Uf, quedó quinta. Ahí no ha estado muy afinada, ¿no? no, sí. Pasa que hace Ah. tiene una técnica muy difícil, que es tipo todo zona media y hay que sostener ahí, ¿eh? Es dificilísimo. Pero lo aguanta todo, la tía, ¿eh? Ella es muy reina, No. a mí me encanta. Sí. Así que nada, como es veterana, pues habrá mucha gente que tenga muchas ganas de verla. Otra que yo tengo muchas ganas, porque también me han gustado muchas de sus participaciones en Sanremo. Se llama Noemi. A ver. Esta es del 18, Non smettere mai di cercarmi. El videoclip, bueno. Bueno. Glitchine, esta me encantaba. Tiene una voz muy especial porque es como si se hubiese fumado un paquete, ¿sabes? Así de cigarros. Hay como. Un ducado negro, Tam- ¿sabes? Sí, Son- sí, hay son- también como. Son esas mujeres que tienen una voz afro sin ser afro. Esa, muy bien, Vicky. Mira Dios que bien mío. tener a alguien que sabe de Es música. agradable tener una vocal coach, en el equipo. Sí. Sí, tiene voz afro, eso es. Esta también me gustaba mucho. Muy buen tema este. Y amo, no lo sé diré. ¿Cómo se llama esta, Paco? Noemi, Noemi. pelirroja. Me la guardo también, ¿eh? También guárdatela. Divina ella, también con mucha presencia gusta. escénica. Siempre
bastante buen nivel dentro de todo. Sí, Sanremo en sí. Sanremo. Sanremo sí, Sanremo musical y vocal. Hay a alguna que tope. otra banda o gente que decís voy al baño, pero muy poca, la verdad. Bueno, sí, pero porque tiene que haber para Siempre entretener. tiene que haber un poco Sí. de todo para Y aparte darle porque, salseo, ¿sabes? aparte porque son 200 personas más o menos, tipo, Dios mío, la cantidad de gente que participa en ese festival. No, 30, tampoco son tantos. Pero si te ponen Bueno. todos, tipo canción lírica típica italiana, pues acabas hasta el orto. Acabas Entonces... un poco de decir, me salto por la ventana ahora mismo, no pasa nada. ¿Me explico? Pero yo creo que mezclan muy bien el rollo urban, ¿no? Ponían Sí, unos sí. raperillos, un no sé qué, algunas grandes viejas glorias clásicos y... Tú alimenta al Team Mahmood, Paco, diciendo lo del rollo urban. Aliméntalo un poco más. Aguante más mood, viejo. Tú alimenta un poco más a los chavales. A mí me encanta Mahmood. Lo amo. O sea, Aquile Lauro me encanta. ¡oh! Me encanta Aquile. ¡La revancha! ¿Te suena? No. Lo amo. Aquile Lauro. Mm. Es Na, reciente, na, ¿eh? na, 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 na. Es que es Eurovisivo reciente. ¿Qué pasa? Que no pasó a Estúpido la final. uomo. Estúpido Hugo. ¡Ay, qué buena! El toro mecánico, todo No ¡El pasó a la- toro fantasía. mecánico! Italia está en el Big Five, ¿no? No, pero para Calla, escuchar. que te Esto lo voy a estuvo. explicar. Este estuvo en San Esto- Marino. Claro, Bueno, para, con todo eso esta yo que cuento lo del viene toro ahora, mecánico. esta que viene ahora fue su participación en 2020. 22, perdón. Domenica se llamaba. En Sanremo, Italia. Vale. Y no ganó. Porque Ah. como tú muy bien dices, dice, ¿cómo puede ser que haya ido a Eurovisión y no haya pasado a la Claro, final? Dios mío. Porque ese mismo año dijo, pues como no he ganado Sanremo, pues voy San a Marino. presentarme a una boche por San Marino. El Se rey lo presentó con amaba. otra canción que se llamaba Stripper y ganó y fue a Eurovisión con Con un esta toro mecánico, actuación, ¿verdad? esta actuación que es memorable. El toro mecánico Estúpido uomo. Oh. se trajo Bueno, se trajo todo. Se chapó un Las chabón. jaulas, Todo. Él hizo todo. Él hizo todo en esa actuación. camaradas, ¿Y no pasó a la se dio- final? No. Se dio un beso con el guitarrista, se tiró, no sé cuánto. Se trajo un toro mecánico de terciopelo rojo con brillantinas. El Se subió al robo. toro y empezó ahí como. Ay, es verdad, es verdad. ¿Qué más? Eso fue una magia. Yo lo Hubo viví. petting ese día. Lo que fue eso. Ese día hubo petting. O sea, Ese día hubo ese día hubo petting. petting. Pero lo robaron. Fuertemente. Y ¿Fue robo el que no pasase a la final? Robo total. Para mí sí, me parece Estafa, una fantasía. ¿Qué Me año parece una estamos fantasía. hablando? ¿2023? No, El Chanel. 22. 22. Vale. El robo que le hicieron a Aquile Lauro todavía no lo perdono, la verdad. Porque. Pero bueno. ¿Quién se anima a llevar un toro mecánico ahí, chaparse un chabón, poner jaulas, todo? Bueno, pues Es nadie. que de verdad, póntela esta porque es una fantasía la actuación. Strip. Me la se veré, llama la va, me la canción. veré, chavales, me la veré. Vale, otro ex Eurovisivo, quizás te suena, Francesco Gavani con Occidentalis Karma. También vuelve este año a Sanremo. Este no es revancha, este es como que, bueno. Bueno, a mí me gustaba un montón. Iba de favorito para Eurovisión, al final quedó sexto. ¿Por qué? Porque la puesta de escena era una mierda, porque Italia no sabía hacer puestas en escena. Factos. Factos. Todavía Se me volvió a acuerdo- presentar. Todavía me acuerdo de la de Marco Mengoni, es como, Marco, mejor sin o sea, sin nada. Si vas a poner esos bailarines, mejor estás vos solo, rey. ¿Pero por No- qué nadie te estaba Marco viendo. le funcionó bien? Pues porque un plano Porque- él, con que sonría él. Porque es pues ya está. divino, porque sí. Claro, Sí. Marco te mira, te sonríe y tú ya embarazada. En mi canal estaban diciendo, cada vez que aparecía Marco Mengoni, decían que se quedaban embarazados, boludo. O sea, Claro, normal, la cantidad de normal. hijos que hizo Marco Mengoni en esa Eurovisión, Ya sé. ni él no se lo cree. Bueno, esta es de 2020 en Sanremo, que se llama Viceversa. Un papito. Gavani es un papito. Willy Peyote. Ricky, Esta es de 2021, quedó sexto, se llama Mai Dire Mai. Bueno, No me mola mucho, Ro- me parece momento baño. aparte tiene, el fondo es She Bangs. She Bangs, I don't Es need verdad, a tía. magic book to- es Me verdad, es enloquece verdad. cuando bailas conmigo. Así. Total. Bueno, te aseguro que trae
canción irreverente o con mensaje provocativo o algo, o algo así por el rollo. Bueno, Clara Socchini. Esta me llama mucho la atención. Con esta canción fue ganadora de Sanremo Giovani en el 23. Grande Clara. Que he de decir que este año Sanremo Giovani, o sea, hay años que los ganadores de Sanremo Giovani lo que hacen es ganarse plaza en el Sanremo de adultos. Eso ha pasado algunos años. Dios mío. No con la misma canción, pero ganan una plaza para participar en Sanremo adultos. Por ejemplo, Mahmood pasó, que él ganó el Giovani y luego con su canción ganó el Nuestro Semi. corazón. Cabe recordar que Clara estuvo el año mi pasado en corazón y Sanremo. muchas otras partes ganó. Coincido, estoy de acuerdo con Paco. Totalmente. Bueno, este año no. Este año han dicho que Sanremo, que Giovani se queda con el Giovani, entonces el que gane el Giovani, Pues, si en eso, fin, y a tu casa. actuará durante la semana, pero que ni gana plaza en Sanremo ni nada. Así que este año, pues no lo hacemos. La gente tiene un prejuicio muy feo con Luis que dice, chica mona, Luis aplaude antes de oírla. No, luego ya. Oye, el chat no te carrilea un carajo, ¿eh? Voy a decir un facto. Mira, a Luis solo le gusta cómo cantan las chicas. Digo el facto. Luego, que no se apoya la música a las mujeres, que no sé qué, el 90% de no personas que podés sacar esa carta. No puedes, o sea, que no me toque la polla, bro. No. Y ahora luego comentaré por qué me he puesto tan contento. Calma todo el mundo. Es que el chat habla antes de habla sin saber. Calma, habla del chat. pedo, viejo. No, habláis sin saber, chat. Que es guapa, es un facto. Luego, Vicky, no, Mahmood es la polla. Sí, Mengoni te embaraza. ¡Aplaudo yo! ¡Aplaudo! Estás loco. Chat. Ay, Dios mío. En fin. Esta canción la trajo el año pasado, me gustó un montón, se llamaba Diamanti Grezzi. Temazo. Es como una aitana, tiene un perfil Sí. así, un rollo aitana. Increíble. No me mata, Así que pero... a mí sí me gustó, así que a ver qué tal. Buah. Rose Villian. ¿Cómo suena esto, bro? También del año pasado. Chulísima, Me gusta. chulísima. Rose Villian quedó Rose Villian. Rosa Villana. Quedó en puesto 23, o sea que. En fin, no le fue muy bien. Tiene una canción que es esta que vais a escuchar junto a Ge, que es otro que va a aparecer. Están todos conectados, boludo. Están todos conectadísimos. Ayer La industria featuring, musical italiana, tipo, son 4 personas. ¿Qué pasa, boludo? featuring. Todo es el featuring, que es uno de los grandes artistas ahora mismo del momento en Italia. Ge. Gue. Una bachatica, ¿eh? Una bachatita. Pero esta es Rose Villian. Qué lindo canta. The Colors. Yo esto me aburrieron tanto el año pasado estos chabones. ¿Qué dices, Vicky? Ay, lo siento. Perdón. Se le cayó el micrófono de la indignación. Me cayó el micro de la indignación. ¿Cómo que The Colors no te gustó el año pasado? Pero era el momento para ir al baño, boludo, el The Colors el año pasado. Bueno, podemos disentir. Lo siento, chicos, no se enojen conmigo. Podemos disentir. Dios mío. Bueno. Yo no sé ni quiénes son. O sea, que imagínate. Estos son del 2010. Esta es su participación en el 2018, que se llamaba Frida. Pero la del año pasado estaba genial, porque se llamaba Un ragazzo, una ragazza. ¿Un ragazzo? ¡Ah, no! ¡Está re bueno! ¡Mentí! ¡Era otra gente! ¡Me cago en todo, Vicky! ¡Me cago en todo! Pues claro que estaba re bueno. Es verdad. ¿Qué querías que era? Me confundí con unos pelados, tipo... No sé. Sí, hay otro grupo, vale. Ah, no, ok. O sea, había más grupos. No, Me confundí. The Colors. Estos me gustaban. El de ragazzo y la ragazza. Sí, me gustaban. Perdón, bueno, chat. Me de pila, son como 200. Tenemos que ver 250 preselecciones nacionales con 250 participantes por preselección, boludo. Tengo la cabeza quemadísima ya. Normal. Sí, al final se mezcla todo. Bueno, han tenido un hit que ha funcionado en varios países, ha sido un número en varios países. Todos Italo Disco. Sí.
Así que creo que van, me seguramente gustaba. traerán un poco por este rollo también italo disco bailongo, que yo creo que esto funcionaría 100% en Eurovisión. Total. De verdad, funcionaría 100%. Así que creo que los colors serían Voy a hacer un, maravillosos. voy a hacer un clip con mi ciclotibia, tipo diciendo, no, no, esto es una mierda. Y al rato, tipo, sono italo disco. Qué locura, Ah, bro. si soy Un súper fan, problema. si me gustan de toda la vida. Come cose. Coma cose. Los amo a estos. ¿Ah, sí? A mí Sí. también me gustan. Son los de Malavita. Malavita. Bueno, han participado un par de veces. Suena guay, ¿eh? A mí me gustan. Suena guay. Este año sacaron un temazo Pero que se son volvió ese viral. rollo siempre dueto y así como melódico, tranquilito. Así que No, supongo pero que será un pará, poco parecido. ¿escuchaste el último tema que sacaron? El de. Mm. Es una mezcla entre música siciliana y urbano. Dios Es mío. espectacular. Qué Malavita chulo. se llama. Malavita, pues lo Sí. buscaré. Lo buscaré. Muy bien. Oli, Oli. que participó en 2023 con esta canción que se llama Polvere. De este no me acuerdo. La típica canción es. Y bueno, os traigo una canción que tiene también con nuestra Eurovisiva Angelina Mango. ¡Perdón, Comenoy! ¡Temazo! Perdón. ¡Perdón, Comenoy! Vaya banger, chavales. Para pausa. ¡Perdón, Comenoy! Si son cardíacos, yo les recomiendo que bajen Lo un toque el siento, volumen bro. del stream, boludo. Es un tema. Perdón. Top 1 La Italia del Tourette. ahora mismo y salió hace un par de meses la canción. Es una barbaridad de tema. Pues ese chico es el que Ay, Dios. viene a. Grande Oli. Este pibe termina el stream y se tira a la cama y se muere ahí. O sea, No, tipo, ahora decir que aplaudo solo a chavalas. Yo carrileando a Oli. Pues solo Pero las has porque aplaudido estaba cuando con te he dicho que Angelina, estaba con hijo de Angelina puta. Mango. Es que se te pilla la mínima, tío. Es que lo Sí. dejas más a huevo. sí. ¡Qué locura, bro! Si Mira, querés que dice te, Gatsby. si querés que Dice te quieran Gatsby que los casi me gays. tiro la Coca-Cola encima. Sí. Escúchame una cosa, Rey. Si querés que te quieran los gays y las girls, tenés que empezar a aplaudir gente de la comunidad o pibas. Pero que no pibas O solamente gente cuando fea. muere. Claro, dale, Aplaude a un amigo. feo, coño. Aplaude a un ¿Quién feo. carri- no. A un ¿Quién carrilea a pelado, boludo, medio Don. pila. Don, Está bien, yo. Es verdad. Ese era Yo, pelado y le es gustaba. Aquí. Muy bien, es verdad. Siga. Yo ni con wifi le toco. No, yo lo banco a dos también, No, yo digo en plan. Escénicamente, Petit. a mí me En plan pareció europeo. escénicamente atractivo también Dons, tengo que decirlo. Aún siendo pelado. Lo bancamos. Bueno, lo siento. Marcella Vela, otra gran clásica, tuvo muchísimos exitazos en los 80 y en los 90 y se ha presentado 80.000 veces a Sanremo también. Esta es del 81, Pensa per te. Esta es del 88. Lee lo que dice el chat, Paco. Sí. Les acabo de Da mandar unos besos. Da igual, Marce- Luis con 2 miraditas y unos morritos ya se gana la comunidad. Eso no vale, boludo. Os quiero, chat. Sois los mejores y estoy eternamente agradecido. Os amo de todo corazón. Mira, me dice. Un heterosexual les traes, tipo, les tirás un heterosexual y lo toca al piso, boludo. Media pila, amigo, dale. Es terrible esto. Miskina dice que es que es el Sanremo número 9 de Marcella. Esta es del 2005, que creo que es su última participación. No se rinde. Y quedó segunda. Pero a Eurovisión no ha ido nunca. Vale, Uy, este ¿qué es es esa Rocco magia? Hunt. ¿Qué se llama? Este es Rocco Hunt, o como dicen en Italia, Rocco Hunt, porque ellos no saben pronunciar la H en inglés. Wake Up, Suena guapo, ¿eh? del 2016. Pero que a Rocco la tenéis que. Porque este es el que trajo la canción con Ana Mena de. ¿Cómo se llamaba esta? Sí, ya sé cuál es. La de que está vestida de tenista. Ya sé cuál decir. No, esta, que es esta. No, yo digo otra, la de. Igual, si tiene varias con Ana Mena.
Esta la tiene con Lola Índigo y con Elettra Lamborghini, que yo adoro a Elettra. Ah, no, con Lola era. Claro. Con Lola, exacto. Entonces, bueno, como Está vendrá guay. solo, sí que vendrá más por el rollo. Pero es un momento que si vas en monotoni, ¿sabes? Es todo muy monótono y tal, te anima un poco, te levanta y te pone juguetón, ¿sabes? En plan, Eso es. mola, Entonces, ¿sabes? Aporta. yo creo que vendrá rollo también eso como Wake Up, ¿no? También ahí como a saltar y animar. Grupo también clásico, Modà, esta es de Sanremo 2013, Se si potesse non morire. Eso, la de Un beso de improviso, que no me salía, la de Rocco Hunt con Ana Mena. Y esta es del 2023, Lasciami. Quedaron undécimos. Ah, eran estos los pelados que no me habían gustado. Ya me acordé. Vale, pues Son un poquito aburridos. Vale, vaya. Simone Cristicchi. Este ganó Sanremo 2007 con esta canción. Y regaleró una cosa bella. Y en 2019 volvió con esta que se llama Abbi cura di me. Otro gran clásico, Massimo Ranieri. Este es de Eurovisión, porque representa a Italia en el 71. Quedó quinto, pero volvió a representar a Italia en Eurovisión en el 73. Con este Chi sarà con te. Es un poco Rafael. Hombre, 70s. En 2021 volvió a participar y quedó octavo con esta canción, Lettera di la del mare. Me genera mucha... Antes de eso, me genera mucha admiración los señores, onda, y las señoras, estas que participaron en el 70 y vuelven a participar tipo ahora y tienen una voz intacta. Onda, amo, me encanta. Capaz que no me gustan las canciones, pero los banco a muerte. Pero vamos, que no dejan de participar tampoco. No, ¿sabes? claro, sí. Que es eso, es como lo que han dicho antes, que la otra ha participado 9 veces durante toda su vida, entonces es como... Es una locura eso. Vale. O sea, en Sanremo los que son grandes siguen ahí. Es que no puedes no estar en Sanremo si eres grande. Ya. No puedes no estar. El momento que dejas de estar en Sanremo es porque ya no eres grande, ¿sabes? Es más, hay unos, ¿cómo se llaman los de Fiume di Parole? Sí. Que participaron en una Voce por San Marino. Bueno, eso se ríen mucho de ellos porque ellos fueron en su momento con la canción esta de Eurovisión, pero quieren seguir intentando y ya nadie les hace caso y un poco la risa es eso, ¿no? De ya no vas a Sanremo, ¿sabes? Porque por mucho que lo intentes, ¿no? Los Yalise, eso es. Uf. Los Yalise. Pues eso, entonces ya no das para Sanremo, das para una Voce para San Marino. Este es Bresh. Que llevan activo desde el 2017 y bueno, se hizo famoso en el 2023. Tiene grandes colaboraciones con Tedua, por ejemplo. No sé si lo dices en serio. No, lo digo en serio. Escucho mucho rap italiano, para coñas, con Tedua. Gran rapper italiano, que recientemente sacó colaboración con Annalisa y también con Angelina Mango. Os recomiendo que lo escuchéis, chat. Muy bien. El urbano este es Bruno Risas, con carrera desde 2009 y bueno, tuvo en el 2020 un álbum de mucho éxito. También es nuevo. Este es Emischila. El Litquila italiano. Literal. Bueno, ha lanzado 6 álbumes en su carrera y 5 de ellos han sido número 1 en Italia. Esta canción, aquí está, es Fedez, pues este se llama, ha sido un éxito, creo que, vamos, este año se llama Sexy Shop con Fedez y han sido número 1. Mirá. Mi esquina es italiana y dice, son 28 años que presentan canciones y les dicen no, y nosotros amamos a Jalice. Mirá. Eso es lo que a eso me refería con lo de los Yalise. Que si eres grande tienes que estar en Sanremo, entonces. ¿Y no será que hay algo interno que tipo no los quieren o algo? ¿Están peleados con alguien?
Pues puede pasar, pero también durante 28 años han pasado muchos directores y muchas. O sea, Claro. Ya. tampoco. A lo mejor no son tan buenos. A lo mejor. Fiume de Parole es de mis canciones favoritas de Eurovisión de toda la historia, que quede claro. Ok. Vale. Bro, DJ sobra. Sablo. Sobra, bro. Sobra, lo siento, tío. Pero estos no son, o sea, esos son los cantantes, la canción es de DJ Sablo, que hace colaboraciones con todo el mundo y que ahora es de lo más exitoso. Este DJ Sablo viene con Gue, que es este que os he comentado antes, el de la bachatita, que canta, pero no lo habéis visto todavía. Ahora os lo voy a enseñar. Bueno, este Gue es como de lo más top que hay ahora mismo en Italia, pero muy loco, ¿no? Y Mucho autotune, ¿no? Sí, cabrón, el reggaetón y en el urban. Este es Gue. Esta colaboración DJ Sablo con Gue parece que puede ser muy potente. Y a mí me gusta más. Gue con una featuring con Marrakech. Muy bueno, Marrakech. A mí me gustó Así En el último que- me gustó un poco más que en el primero. Bueno, pues eso, depende de con quién haga el featuring. Entonces aquí es DJ Sablo con Gue y otros dos que se llaman Josué and Tormento. Ok. Entonces ahí vamos a tener un pack que vas a ver cómo funciona. Serena Brancale, en activo desde 2011 y bueno, tiene un rollito fresquito Otra y fresquita. más fresquito y más... No, no digo yo no digo nada, si no el chat ya empieza a especular, tío. Yo ahora me callo, tío. Ahora con las mujeres no va a hablar. Se reofendió, Pau. Dígale a Ahora Lolita. sale una chica horrible, no sabe cantar. Luego es un hater. Y ahora, Ah. Madre mía. Vale, esta que la he descubierto yo porque es nueva de esta edición, Sara Toscano, y he escuchado 2 o 3 canciones suyas y me han encantado. O sea que Sara yo- Toscano mola mucho, ¿eh? me ha gustado mucho. Fue ganadora de un concurso que es muy famoso allí en Italia que se llama Amici, ganadora de Amici 2023. Angelina lo ganó, cabe resaltar, en 2022, ¿vale? Sí, Para que verdad. entendáis la gente que Yo- sale de Amici, que es gente muy hace tocha, tan ¿sabes? poco, yo creo que era más... de 2022. antes, ¿no? Una yo bocha creía que era de- que ganaron a Michi y pasaron a San Remo. Sí. O sea que Un es muy montón. potente la gente que gana Amici luego en San Remo también. Es que Amici es y súper Sara es famoso. muy buena, ¿eh? Sara es muy Cuando- buena, de verdad, Cuando chavales. yo estaba de Erasmus ya había Amici, o sea, es que tiene... Sí. Claro, ese claro. concurso tiene años y años, es súper famoso. Bueno, Sara Toscano. Me encanta. Es una barbaridad. Sí. Pelos. Este es Lucio Corsi, Lucho. estilo lírico. Es su primera vez en San Remo. Y esta es Joan Thiele, que es como más internacional, ¿no? Como más indie internacional. Y esa Bueno. sería nuestra última participante. Los Estos últimos son dos los- más flojitos para mí, pero el resto. Bueno, os he puesto Sara solo... flojita, claro, ¿no? Sara mola, tío. No, Sara no. El chabón y la última. Ah, última. vale. Sí. la Thiele, ya está. Bueno, que os he puesto trocitos de 10 segundos de Ya. una canción de su discografía. Pues bueno, investigaros bien. un poquito más que tal. Bueno, Me yo creo, interesa- no sé qué os aparece. Me interesa ver qué va a hacer Coma Cose, porque me gusta. Y no me recuerdo haberlos visto en San Remo. Todas las festivales, te voy a decir el nombre. quemadísima. Bueno, yo estoy muy living con los Colors y con varias féminas. Hay varias chicas que me llaman mucho la atención. Los urbanos en general es que no son muy mi rollo, entonces... No te convence. Bresh mola, ¿eh? Bueno. Echarle un ojo a Bresh que mola, tío. Que depende de la canción. Porque, También. por ejemplo, hubo hace 2 años el que trajo Chenere, no me voy a acordar del nombre, pero trajo una canción que era Chenere, pero que mezclaba un poco rollo urban, pero como con rollo beat ochentero, Sí. noventero, perdón. Buah, A mí me gustó mucho Urbano. Latza. Lacha es buenísimo. Es este, Buenísimo, Latza de Latza. Chenere, creo que es este. Ese me Ese. flipaba. A mí también. Que ¿Sabes? sacó un featuring hace poco en su último disco con Laura Pausini, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Espectacular. ese featuring. No, está súper Muy puesto bueno. en música italiana. En tú. italiano estoy muy puesto, chavales. Sí. Sí. Que no conocía ni a la mitad de todos estos. A Paco le pagaréis Bueno. las horas extras, ¿no? Que inicie un No. sindicato, pero ya. Algunos sí que los conocía, pero había otros en plan más eurovisivos o más históricos que no. Pero Vale. si es género Bueno, urbano muy bien. nuevo
o nuevo italiano, sí lo conozco probablemente. A mí Qué me gusta guay, qué mucho, le veo muchas posibilidades a Elodie. Pero bueno, qué sé yo. Sí, Elodie. podría ser, ¿eh? Elodie. Elodie me parece muy top. Es un perfil para mí que da también Reina. perfecto para Eurovisión. Reina, porque tiene una actitud, una cosa al escenario. Aunque yo creo que Sara, fuera coñas, puede sorprender, ¿eh? De verdad, o sea, puede sorprender. Son Tengo una ese bocha, así que hay que ver, boludo. Hay que ver. Ahora, Hay que verla, hay que verla. ¿queréis que suelte la noticia? Sí, dale. Sí, claro, estamos aquí. ¿Tenemos música de Pará, tensión barra de pará. noticias? Hay música, drama, te digo. tensión. Dramatic music, Epic, voy a ver si encuentro. epic music. A ver. No, es que vais a flipar. Tensión. O asesino en serie suelto. También. Esto, chat, ni Vocalísima ni Paco lo saben todavía. Qué miedo, Ni me da, Globo, ni Chico qué Tóxico. miedo me da cuando te tira un facto que no sabemos. He de decir que una de las personas de la lista, bastante top, femenina, Sí, yo ya he tenido previo contacto con ella sí. y podría barra está dispuesta a venir al podcast. Vamos. ¡Ah! ¿Quién? Que No lo va a lo decir, diga, no lo va a que decir, lo no diga. lo va a Bueno, después lo decir. decís a nosotros. Os lo digo en privado, al chat no lo digo para. No me gusta decir las cosas chat hasta que no sean seguras porque luego se gafan. Pero luego lo digo en privado. Ojo que tenemos la posibilidad, gracias a Luis, que hace estas cosas random de conocí a Dios y ahora va a venir al podcast, ¿Luis? de traer varios internacionales este año. Es que Luis te dice, no, es que el otro día fui a tirar la basura y entonces. Estaba el rey emérito y me cené con él. Exacto, y básicamente. entonces de repente me invitaron a merendar y acabé en Zarzuela merendando con. O sea, es como, ¿qué? Sí. Es así, la vida de Luis es así. Está bien, nos gusta, agrada. Bien, muy bien, me encanta. Pues nada. Bravo, Luis, Muy bravo, bien, Luis. muy bien. ¿Habla español o tenemos que hablar con ella en italiano? Mix. Vale. Es Me como sirve. yo, un mix. Se Me sirve. hace Vale, invento vale. español. Me sirve. Yo puedo intentar acordarme de. Yo no, pero voy a estar así. No, la clave del italiano es meter acento. Me he dado cuenta que si metes acento se piensan que sabes hablar italiano. No es coña, ¿eh? Bueno, Creo que no es coña. nosotros ya hablamos parecido, tipo. Nuestro Claro, acento claro. ya se parece, así que está bien. Habláis cantadito. Sí. Claro. Contacto tipo petting. ¿El chat qué pregunta, tío? Chat, cálmate. La fama te la hiciste vos, hay que ser justos. Angelina Mango, chat, no participa este año en San Remo. Persona que va a participar en San Remo este año. Es verdad. Claro. Persona de San Remo. ¿Sería invitada a Europop o a Europec? No, Si Bueno, quiere, Europec. a ambas. a Europop por primera vez. Tipo, la gente que ya conocemos de un tiempo la invitamos a Europec y la gente que conocemos de no tanto tratamos de portarnos como civilizados y la invitamos a Europop. Después vemos. Mirá, acá dice Garrido, me apoyo al árbol de Navidad de Lavadom que tiene justo detrás porque le ha puesto unas luces muy chulas y muy difíciles de desenredar. Por favor, Sí. como creadores de contenido, adornar vuestras habitaciones. Pero mira, Cierto, ¿eh? Bueno, a ver, Vicky, métele un poco más de presupuesto, crack. ya va a ver. Tranquilo. Yo ya he dicho. Algo, mete algo, tío, Traeré vale. algo de Halloween. Vale, me sirve. Porque no están falando. Europec. Entonces- Estaría gracioso igual, estaría bien chistoso. Bueno, último tema del día. Es algo, son todos rumores igual, no está todavía nada confirmado, pero parece que hay Creo una. que esto está confirmado, Vicky. Yo todavía no lo vi confirmado en ningún lado. Es como que. Yo sí. Pero bueno, En Eurovisión Spain lo han confirmado en una noticia, no tengo el móvil, por cierto. parece ¿En ser dónde? que hay un convenio entre el Festival de Viña del Mar, que se Oye, decide. quita la música esta de Ay, mal, Loco sí, es verdad. Asesina. Cuidado. Espera, que voy a poner. En Eurovisión Spain lo han publicado como noticia confirmada. Ok. Así que. Bueno. Jazz. ¿En dónde? ¿En dónde? Latino, nos vamos a Chile. Ojo, tío, Eurovisión Spain. No me suena. A No, mí me suena suena. Europop. Los Pues números son los están que- informando de habla hispana. Perdón, Pues son a los que tú les escribes para que te dejen ir a la Los- pre-party de Madrid, hijo mío. Dios mío. Son Ah. eso. los eurofanes. Los Los eurofanes. eurofanes. Bueno, a lo que voy. Hay un convenio entre el Festival de Viña del Mar y el Benidorm Fest desde el año pasado. Baja un pero. poquito, Vicky, perdona. Sí. ¿Sabes que podés bajar vos también, no? El abuelo ya no está para tanto ruido. ¿sabes? Ahí va. Entonces, Gracias. desde el año pasado, pero se hizo, se está haciendo ahora, en este momento se está haciendo firme, que es que el ganador
del ganador internacional de Viña del Mar va a ir entiendo que como invitado a Benidorm Fest, y el ganador o ganadora o ganadores de Benidorm Fest van como invitados al próximo Viña del Mar. ¿Por qué? Porque uno es en enero y el otro es en febrero. Entonces siempre va primero el de Viña del Mar y luego el del Benidorm Fest a Viña del Mar. Y hay rumores, estos sí son rumores, de que muy posiblemente en algunos años una Eurovisión se haga en América del Sur. Todavía no está confirmado eso. No está Eso es confirmado. que es un rumor. Es un rumor. Ese es un rumor Esto de- último sí. Eso De eso es algo que quiere la gente de Viña del Mar, pero A bueno, ver. Y que nosotros También- queremos también. para mí estaría Chile, genial. hay que decir que Chile se porta súper bien con Eurovisión porque Chile es de los pocos países que no participa, que lo emite cubre. en directo, la señal de Eurovisión. Sí. Lo cual eso a la web le encanta y le encandila. Y yo ya llevo diciendo que ese fue el inicio de Australia en Eurovisión. Australia emitía en directo, tenía su audiencia a las 4 de la mañana y al final ya ahí rascando tal. Yo, lo de que dejen un año participar a Chile como invitado en encantaría. Eurovisión, me encantaría, no me encantaría. parecería nada raro, porque Chile En TV pública, sí. quiere Eurovisión. Que vayamos Ya, la oferta por Chile. Lo de vámonos todos a Chile a hacer un Eurovisión, eso ya es soñar en No, grande. Yo casi antes. ¡Vamos veo más todos fácil a así. Chile! Yo he cantado, yo he cantado. Por no he estado en favor. Chile. Pero veo más fácil organizar el Eurovisión Latinoamérica. Ir a Chile son 45 minutos e ir a España 12 horas, chicos. No, pero un Benidorm Fest en Chile molaría, bro. Sería Bueno. agradable. Bueno, nada, el punto es que el ganador de Viña del Mar de este año, que es un mexicano, no me acuerdo el nombre, porque yo no soy Paco, no me acuerdo estas cosas así, tipo, con la magia del... Encuentro el móvil, te lo Pero digo. el mexicano va a ir a Benidorm como El invitado. Mexa. A mí personalmente, que cubrí también Viña del Mar, no me gustó el muchacho, ni su canción, ni nada. Para mí tendría que haber ganado otra persona, que es Enrique Ramil, que todos lo conocen y yo lo quiero. Ramírez. Uy, coño, el micrófono. Otra vez Enrique Ramil. No, Enrique muy bien, ¿eh? Shoutouts para Enrique. Ramírez. Es de, Que de hecho, a mí me parece... X España. Sí, a mí Ese- me parece un y poco raro que no inviten a Enrique, que Idiote, idiote. se ganó también una gaviota, se ganó la gaviota por mejor interpretación, de hecho. Sí. Y que sí que inviten a este muchacho el que ganó, pero bueno, nada, son decisiones... Aquí, y también creo que entra aquí un poco temas de discográficas, ¿eh? Fuera bromas, aquí influyen bastante. Pero bueno. Nia va a ser participante de Viña, no sonaba, ya es Claro, es que- firme. Bueno, el mexicano se llama Eddie Valenzuela. Eddie Valenzuela, Entonces, Eddie Valenzuela va a venir a este Benidorm Fest como invitado. como invitado a Benidorm Fest 2025. Va a actuar en alguna de nuestras galas. Entonces, Sí. a Eddie le veremos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el ganador de Benidorm Fest en febrero, Va a ir creo a que son Viña. 2 semanas después, va a ir a Viña y le veremos actuando el ganador en Chile. E Y así independientemente de eso, Nia va a ser la representante de España en la competencia internacional de Y esto es lo que Viña yo del Mar. quiero que me expliques, porque yo no conozco Viña del Mar. Entonces, Vicky, cuéntame. Yo Cuéntame. entiendo que Viña del Mar, pues yo que sé, que es como una competencia nacional, como puede ser Benidorm Fest, eso lo puedo entender, pero ¿por qué hay un concurso nacional y luego que hay otro internacional? Sí, ¿Cómo Viña va del eso? Viña del Mar tiene hace 1000 años su competencia, nunca se le prestó demasiada atención porque lo que siempre importó más en Viña del Mar fue los artistas invitados, que siempre traen artistas internacionales de gran talla, entonces siempre se le dio como mucha más importancia. Pero para los que no saben, Shakira estuvo en Viña del Mar. Cuando tenía 13 participó en Viña del Mar y fue como una de sus primeras actuaciones en vivo. Pero resulta que los últimos 2 años decidieron darle más importancia a las competencias. Entonces empieza a ir gente a las competencias que llama la atención de sus respectivos países. Como por ejemplo fue el caso de este año con Argentina, que llevamos a Luz Gaji, que es una piba que la está re bien Increíble. pegando. Y tuvo un poquito más de... tuvo un poquito más de público en las competencias. Hay 2 competencias. La competencia folclórica, que solamente es para Latinoamérica. Entonces se presentan usualmente Colombia, Argentina, Chile, Perú, etc. Y todo tiene que ver con sonidos folclóricos de cada uno de los países.
¿Hay alguna la- limitación de quién se puede presentar, quién no a esa? O sea, ¿tiene que ser de Latinoamérica o Tiene cómo que es ser de esto? Para la de Latinoamérica. Latinoamérica, sí. La folclórica tiene que ser de Latinoamérica, pero no hay limitaciones en cuanto, por ejemplo, la canción, el lanzamiento de la canción. Porque, por ejemplo, Luz para la internacional se presentó con Altar, que era una canción que había sacado Temazo, antes. Me va a Sí. faltar, bro. Sacó con su disco, no era algo inédito, nada. Y Enrique sí que hizo una canción específicamente para Viña del Mar, o sea que puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero Brasil, por ejemplo, ¿puede participar Brasil en brasileño, o sea, en Sí, portugués o puede, ¿sí? pero Brasil, para que te hagas una idea, Brasil es como, está como un poco aparte de lo que es Latinoamérica. No, Bueno, sí. o sea, ya. no se involucra demasiado con... Por la barrera lingüística, a lo mejor, Sí. yo creo. No se Claro, o involucra sea, eso no demasiado. se le ya. Pero si quiere puede. O Pero sea, si quisiera, sí, ¿eh? sí, tranquilamente. Bro, Y el único país fuera de Latinoamérica que se le permite, por el momento, presentarse a Viña del Mar, si no me equivoco, acá creo que alguien más me va a saber decir, es España y quizás Portugal también, no estoy muy segura. Pero España seguro. Entonces, Pero España Pero- no ha pero ido España nadie, ¿no? participa en la internacional. en la internacional. Claro. Claro, vale. Pero entonces la- en la internacional Sí. hay también limitación. Pero entonces en la internacional se podrá presentar quien le dé la gana, ¿no? ¿O no? Entiendo que son países solamente de habla hispana y no estoy segura si Portugal, por eso pregunto. Pero creo que... Pues no me mira, acaba de quedar. Islandia y España, dicen acá. Islandia y España. ¿Cómo? Se han presentado en la Que internacional. Islandia con Era Bjork. ¿Era? Nunca la vi, yo no la vi, Featuring Era con Bjork, ha Rosalía, era participado Bjork en- featuring con Rosalía. En Viña del Mar. Vamos, Lenile, ¿me dejas? Viña del Mar está hermanado con San Remo, dice Mijina. Bueno, eso yo no lo sabía tampoco. Bueno, España quieren hermanarla ahora también. Gisela ganó Que también Gisela Viña. ganó Viña del Mar. Que Gisela ha ganado un Viña. En el, Qué 2013, locura, claro, yo no tengo ni idea ahí. Viña del Mar es un festival muy prestigioso, Intentarlo. O sea, es una barbaridad. Bueno, Lo que te y la- quiero decir, no veo la diferencia entre el folclórico y el internacional. O sea, no No, sé que qué. el Por el folclórico tipo de es- música. El Sí. tipo de música. Claro, sí. En el internacional puedes presentar lo que quieras. De hecho, este año se presentó un corrido, una balada, una canción más urbana. O sea, es bastante más variado el asunto. Y es lo Vale. mismo, no hay demoscópico, sí hay jurado y hay voto del público. Se presentan 3 veces. O sea, no estoy segura. La final es eliminatoria. O sea, hay 2 semifinales. La última semifinal es eliminatoria. Pero las 2 semifinales se presentan todos. Y en la final se presentan los que son los que tienen mayor puntuación de jurado y de voto del público. Bisbal ha estado Mira, de dicen invitado. Bueno, claro, pero de Italia invitado. participa este año. Que Italia participa este año. Sí, es verdad. Bueno, lo que creo que quieren hacer Viña es convertirlo en algo internacional grande. O sea, que poco a poco De a seguro que poco irán empiezan llamando. a ver, sí, cada vez más países. Sí. Y por bueno, eso con digo, este hermanamiento ahora con Benidorm Fest, pues también le vendrá. ¿no fue bien Rami para por que- España el año pasado? Sí, justamente estábamos diciendo eso. O sea, pero yo no, creo que le no ganó. viene mejor al Benidorm Fest el hermanamiento con Viña que a Viña. O sea, ambos sacan partido, pero en cuanto a nombre de festival, Viña del Mar tiene mucho Sí. más. Hombre, Benidorm Fest sonoridad. es muy reciente. El Viña Sí. Claro, tiene por eso, mucho. Sí, pero recordemos que Viña empezó a hacer. O sea, se empezó a ver como competencia. Si bien tiene competencia hace 1000 años, así como se lo ve al Benidorm o a otras finales nacionales, hace relativamente poco empezó a darle Sí. más importancia, ¿me entendés? A la competencia Ya. sí. Luego como A la festival de competencia. artistas invitados tiene un nombre increíble. O sea, Exacto. increíble. Van los mejores. Pero los mejores. Enrique Ramil fue, pero no ganó la Gaviota de Oro, sino que ganó la Gaviota por mejor interpretación. Que fue espectacular O sea, igual su puesta en escena. Las Son gaviotas son los especiales premios que del se dan. jurado. Pues, pero los da el jurado así como premios especiales a la mejor canción, a la Sí, mejor interpretación. los premios especiales los da el jurado, sí. Ok, Y después de la ok, Gaviota ok. de Oro es una mezcla entre jurado y voto del público. Y cabe Voto- destacar, bueno, no sé si lo siguen manteniendo, ¿no, Vicky? Que el público decide si sigue el cantante cantando o no. Durante No, bueno. un momento del ¿Cómo? festival. Eso es una falta de respeto. O sea, no, eso es algo implícito que no tendría que pasar nunca, pero que hay. Es un público. Le dicen. ¿Cómo le dicen al público de. La bestia? Le dicen le dicen la bestia al público de Viña del Mar. Y hay una falta de respeto muy grande en la cual. Que ahora ya se hace menos, por suerte. Se hace mucho menos. Vale. Pero iba cualquier artista internacional invitado, no competencia. No, y se, qué fuerte. se presentaba Sí, 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 y el público le empezaba a chiflar. Le pasó a Yuya, Sí. por ejemplo,
no me acuerdo en qué año, que le hicieron llorar en el escenario y se fue. Qué fuerte. Pero eso no se puede Es hacer. peculiar, pero bueno, Abel Pintos, cantante folclórico argentino, Nah. es increíble, muy bueno. Cuando se presentó a Viña del Mar, Peculiar es el sutil, boludo. Es una falta de respeto. O sea, a mí me Eso parece sí, una no se puede falta de hacer, respeto no se total. puede hacer, pero es eso no que se Chile puede es un público muy demandante, o sea, demanda mucho, es muy exigente, la verdad. Bueno, son esas tradiciones que Sí. están ahí, que a ver cómo nos las quitamos de encima. Ya está. Poco a poco, igualmente, Sí. los últimos años, como que el público también ha bajado un poco la intensidad y ya no se hace, no está bien visto. En una época era como algo chistoso que hacían, que Chistoso. era Ya, chistoso por para eso. ellos nomás, en el cual silbaban o aplaudían y entonces la bestia te aceptaba o te rechazaba. Y es como, bueno, me parece una estupidez. Pues nada, pues este año desde luego le prestaremos atención Sin a duda. ese Benidorm Fest, aunque solo sea porque vamos a conocer a su último ganador. Así Yo que muy bien. Viña lo cubro todos los años, pero hay mucho problema de copyright con Viña. Es lo Bueno, mismo que no. con la RAI. Eso es una barbaridad. He intentado subir Mon Laferte en Viña del Mar 70 veces, pero es una locura, bro. Lo del Viña es una barbaridad. O sea, Sí. no puedes emitir nada de Viña, tío. No, tenés que ponerlo todo borroso Es o poner una locura, fragmentitos tío. muy cortos. Es bastante complicado el tema del Bueno. copyright con Viña del Mar. Bueno, nos pilla justo en. Lo malo es que nos pilla en febrero, que aquí es El top la festivales. locura de preselecciones. O sea, va a un ser quilombo. difícil meter atención a. Directa, sí. a Muy los probablemente eurovisivos. tengamos que dividirnos, tipo, Ya, yo les traigo para la que- info de Viña y ustedes la otra info. Yo no tengo tiempo para dar atención a todo lo de Eurovisión como para que me te veñe. Entonces, bueno, cuando acabe en marzo, pues ahí quizás Tal cual. le Absolutamente. podremos dar un poquito, pero es una pena que se junte Islandia todo. se presentó en el 2013 con Era Björk y ganó la internacional. Mirá Factos. vos. Qué grande era Qué Björk, fuerte. ganando en la Era Björk ganando Viña en Chile, la tía. Y si lo llego a saber, se lo habría dicho en la entrevista. Pero claro, el no año tenía ni pasado idea. hubo mucho bardo porque hubo mucha movida de hate. Había una peruana que era Lita Peso, que cantaba muy pero muy bien, pero su público era muy tóxico, mal. Entonces a Enrique, por ejemplo, iban y lo insultaban tipo de manera masiva, o iban a Luz y la insultaban de manera masiva. Eso está muy feo. Eso está Fue muy súper feo, hombre, complicado. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Muy mal, muy mal. Eso está muy feo. En fin. Qué tonto es. Nos reímos porque Luis es muy mamerto, es mamerto. Porque es pobrecito. muy Seguimos. tonto. Ya es muy tonto. Y ya está. Y no se puede decir de otra manera. Bueno, Bueno. gente. Ya vamos cerrando Tremendo. Cerramos. la semana. Simplemente os recuerdo que mañana salen las canciones de. Ya no me acuerdo si son las de Estonia o las de Letonia. Oh. Creo que salen las de Hola, Letonia. El viernes, creo que es mañana Letonia. El viernes salen las de Estonia. Y las de Albania caen esta semana. Vamos. La ya te semana digo que yo viene tenemos laburo. que no la están puta madre. anunciadas, pero yo te digo que esta semana caen las de Albania. Petición Albania, no saquéis cosas como lo de Besa, tío. Hacer algo interesante, bro. Tenemos que no decir no me una apetece cosa- otro Montefest, tío. O sea, hacer cosas guays. tío, de verdad, por Tenemos que favor. decir una cosa y es que ya tenemos invitados confirmados para después del 18, o sea, después del lanzamiento de las canciones del Benidorm Fest. Ya tenemos invitados, o sea, participantes del Benidorm Fest que han dado el sí. Así que atentos, a partir del stream del 17, el siguiente, ya vienen invitados. Así que nada, eso chicos. Importante. Entonces, la semana que viene, pues intentaremos venir con los deberes hechos y las canciones escuchadas para hablar de 100%. de las canciones. Y si tenemos tiempo nos queda, también tenemos los nombres del Melody Festivalen para conocerlos. Para saber quiénes son Exacto. los artistas que participan este año en el Melody Festival, que también, pues un poco como Sanremo Viejas, Grandes Glorias, ex Eurovisivos. Ya está. Así que, como veis, temas. No, ya no, se empiezan a tener- La temporada Se empieza empiezan y a esto es una pelotonar. bola. Sí, sí, sí. Y aquí ahora estamos hablando mucho de pero ya la semana que viene a hacer. ¿Qué te parece esta? ¿Bien? No, venga, otra, vámonos. Migue pregunta, Rula, ¿no hacen rula, nada con las no elegidas para el Benidorm? Yo creo que no, porque no nos va a dar la vida. O sea, Nada, inviable, chavales. no, es muchísimo. Por cierto, hay que poner nombre al programa, que no se nos olvide, chat. ¿Alguien? Eso. Alguien Importante. dijo, hola, ¿cómo habían dicho? Adiós, buena noche, o algo así. ¿Cómo Julián era, Alabadón. ¿cómo era ¿no? que decían en qué país? Que al principio estábamos hablando de esa, la Ah, palabra que aprendiste. Ni en broma. Ni en broma. Adiós ni en broma, o alguna cosa así. O hola ni en broma.
Ni en broma. Ni en broma. Recuerden que el título del programa se lo ponemos a Twitch. En YouTube decido yo porque es una Decide dictadura. Vicky esto. porque sí. Básicamente. Porque lo maneja ella, Porque entonces si lo maneja ella. Mi ley pues- se invoca en Vicky para elegir el título y ya está, no pasa nada. Ni en broma. Bueno, perfecto. Adiós. Bueno, ni en broma. título. Propuestas, venga, lanzar propuestas de nombre para el capítulo. Mientras tanto. En Spotify se lo pongo yo también, Sí. el título que dais Vale. vosotros. Mientras En- tanto, en los podcasts- tenemos que recordarles que nos financian ustedes por el momento. Porque todavía no monetizamos YouTube ni monetizamos Twitch. Así que si quieren y pueden sumarse con 2, 5 o 10 euros a nuestro Patreon, la verdad que lo vamos a agradecer profundamente. Muchísimo. Al final del directo vamos a dejar agradecimientos especiales para los que ya sí son Patreon. ¿Ok? Factos. Vale. Papá Noel o algo de título. Ojo Papá tipo- Noel, Ojo Santa Claus, la performance con presupuesto que ha habido. O sea, quiero decir, Episodio 3, Vicky odia de Vicky Colors. odia ¡No! de Colors. El chat ya no carrilea la Badom. Así se va a llamar el capítulo. o sea, no me jodáis, ¿eh? Pero alguien ha dicho, con que nos mires y nos sonrías es más que suficiente. Me retiro de la vida. Título. Está buena esta chica. Ay, Dios mío. A la Badom le gusta cómo canta. Ese me gusta bien. Ese me gusta a mí. Vota. Dos contra uno. ¿Quién vota por a la Badom le gusta cómo cantan? Va, Twitch. lo voto también, venga, va. Quedó ese, listo, perfecto. Quedó ese. ¿Quién la ha propuesto? Lady Moon, brava Lady. Grande, Lady Moon. Brava Lady. A Bravo. todos les re gustaba, tipo. Muy bien. Voto. Bueno, gente, muchas Pues gracias nada, por gente. estar. Episodio número 3, exitoso otra Histórico. vez. Nos pasamos Histórico. 2 horas con 100 y pico de personas, las 2 horas. 120 de Una cosa media, básicamente. Una locura. Crazy Así guay. que, bueno, Muchas muchísimas gracias a por todos, de estar. verdad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Europop, Pop Europop, etcétera, en Twitter, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok y en toda red social que conozcan, Spotify, no sé si Podimo ya, o todavía no. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Spotify. Esta semana cae. Esta semana. Y bueno, ¿Tú muchas cuántos gracias. podcasts has enganchado? Esta semana. El sonido le vamos a decir a Luis a partir de ahora, boludo. Chicos, ¿Cómo era gracias por estar. Roberto? El Roberto. ¡Roberto! Roberto. Gracias, gente. Nos vemos Les el martes quiere. que viene. Se me cuidan. Y miren la retransmisión en YouTube y los clips que vamos subiendo en la semana. Compártenlo y Todo. Ni de broma, chavales, ni de broma. Chao. Ay, ahora los Patreons. Pon los Patreons. Sí. de Los esta Patreons. semana.